sobre anticipación estratégica. Nos acompaña pues, para dar la plática Julián Meneses, que viene de Bogotá y que lleva muchísimos años haciendo esto como análisis matemático. Y nos acompaña Gabriel Todd de Monterrey. Realmente Gabriel pues, viene ya muy seguido aquí en Morelia. Nos apoya mucho al grupo que tenemos de Por una Morelia Mejor en coacheo de cómo ir trayendo gente de diferentes partes. Gracias a ver que tenemos a Juan Alayo de Bilbao, y pues él ha trabajado mucho por la ciudad de Monterrey y de Garza García. Él nos va a hacer favor de presentar a Julián. Y bueno, pues creo que vamos a oír la exposición y después sí va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Gracias, Eduardo. Buenos días. La vida se parece más a un video que a una fotografía. Yo cuando escuché esas palabras de Julián hace unos años quedé muy motivado y muy cautivado, porque desde hace años he estado buscando cómo innovar en el tema del urbanismo. Porque siento que es un proceso muy acartonado, el tema de cómo le preguntas a la gente, cómo la consultas, ¿sí? Y invité a Julián hace unos años para que diera una plática en Monterrey, y durante su plática ocurrieron cosas interesantes. Él no conocía Monterrey, llegó, puso su laptop como el que tiene aquí en la mesa, empezó a exponer lo que era este tema. Y como a la hora se para y dice, les voy a comentar dos cosas. No conozco Monterrey. Dice, pero aparentemente en Monterrey ahorita hay dos temas muy importantes para la sociedad. Y más, uno es el tema de la vialidad. Dice, como que los regiomontanos son muy ansiosos por ese tema, les importa mucho. Y hay otro tema que deben de ponerle atención pronto. Es el tema de la violencia intramuros. Aparentemente los regiomontanos tienen ahorita una tendencia alta de crear problemas intramuros, ¿no? El golpear a la mujer, etc. Sí, caray, qué curioso datos. Gracias, Julián. Sigue con la plática. Y finalmente pasan ya después, 3 meses después, yo estaba trabajando en Monterrey y nos llegó un oficio de la CNH, no a mí en particular, sino al municipio, recomendando tener cuidado con la violencia intramuros en Monterrey. Y dije, ¿dónde escuché esto? Yo hace veces y me acordé. Y le hablé a Julián, dije, qué bárbaro, Julián, hace 3 meses nos habías anticipado que algún problema de estos podía ocurrir. Qué interesante. Estoy cada vez más sorprendido, y pues cada mes o cada 3 meses, pues entonces tenemos diálogo, viene y nos juntamos para seguir avanzando en lo que hemos buscado innovar. Julián Meneses es un hombre con mucha disciplina, es un ex militar en Colombia, experto en temas de mercadotecnia, expertos en temas de inteligencia, contrainteligencia y preinteligencia. Es todo este tema de poder manejar la información, y más que nombrar sus diplomas, yo creo que es su expertise que él ahorita nos va a compartir. Yo quería introducirlo con una experiencia personal de cómo fue que me hice de su amistad, que ahora gozo, y de esta nueva pues, metodología que nos ayuda mucho a un mejor vivir. Julián, bienvenido a Morelia. Gracias. Bien, buenos días. Si les parece, yo le decía a Juan ayer que tratamos de hacer la situación un poco más relajante, no tan acartonada, porque pues no es una conferencia formal de auditorio, ¿no? Donde te paras con el atril y hablas ahí 4 horas. Me toca de esas cada rato, pero lo voy a manejar de una manera más flexible si están de acuerdo. Para eso conectamos ahora una serie de diapositivas que adaptamos. Imagínense la línea del tiempo, ¿cierto? Para la mayoría de nosotros siempre hay un antes, un durante y un después.
Los seres humanos hemos estado acostumbrados a trabajar siempre en el presente porque creemos que técnicamente el presente existe. Y lo que estoy diciendo sé que va a sacar de casillas ya algunos. O peor aún, en el pasado, porque creemos que podemos arreglar las cosas. Y es casi como si fueras al médico, ¿cierto? Y te dijera que tienes una enfermedad terminal, que te quedan 3 meses y tú intentes arreglar las cosas, ya no hay mucho que hacer. Si no te anticipaste, las situaciones son muy complicadas. Entonces, hay 3 momentos en los que uno puede actuar. Cuando actúa después, ya está reaccionando, rehaciendo o reprocesando. Y no es que no se pueda hacer nada, se puede hacer mucho. De hecho, hay un concepto muy estándar en el mundo que se llama el manejo de crisis, ¿no? El manejo de crisis tiene una serie de procesos, procedimientos, etcétera, etcétera. Pero los manejos de crisis suelen tener 2 posibilidades. La primera, intentas que las cosas no se te salgan de las manos, por un lado, o por otro, intentas perder menos, porque ya perdiste, ya no hay mucho que hacer. Y entonces, por el paso del tiempo, las gestiones estratégicas se han dedicado a avanzar por lo menos en el durante. Y hay un concepto que ustedes seguramente han escuchado mucho, que se llama el Big Data. El Big Data es un proceso, que ahora les voy a comentar cómo se maneja, que antes llamábamos vigilancia estratégica, pero que la mayoría de personas no conoce o no comprende mucho el detalle sobre lo que puede hacer. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y esto es casi un cliché porque a mí me lo han enseñado 50 veces de 50 maneras diferentes. Pero no sé si ustedes recuerdan un libro que a mí, yo tengo 9 versiones diferentes, que se llama El arte de la guerra. El arte de la guerra dice que no es buen estratega el que gana 100 batallas de 100, es el que gana la guerra sin pelear. Entonces, sé que se anticipa y empieza a generar una serie de opciones para que las cosas puedan, le decimos hoy nosotros, precalcularse y lograr un buen resultado. Ahora, como bien les comentaba Gabriel, nosotros trabajamos mucho todavía con organismos de seguridad y defensa. Ese fue nuestro origen. Yo fui capitán en el Servicio de Inteligencia en Colombia y jefe de análisis. Aparte de eso, tenía otras 2 carreras y estaba haciendo la tercera, ¿cierto? Pero pues me di cuenta que estudiar tanto en la vida no era tan bueno si no hacías algo práctico. Y en este proceso empecé a mirar que sí era viable en áreas de seguridad trabajar mucho y sobre todo anticipar. Me da risa y voy a contar un chiste un poco personal. Cuando venía hacia acá a Michoacán, mi esposa, ella es muy informada, todo el tiempo me dijo, ten cuidado porque vas a Michoacán, ¿no? Por el tema de seguridad. Y yo me reí, yo le dije, mira, en el año 2004 yo tenía 11 hombres en medio de la selva del Amazonas conmigo, con un armamento convencional, pero un poquito complicado la situación. La unidad de apoyo más cercana estaba a 900 kilómetros y 250 hombres de la guerrilla estaban alrededor. Y un día, por radio, el comandante de la guerrilla dijo, ofrecemos por la cabeza del teniente Meneses, yo era teniente, un dinero para el que nos lo traiga. Creo que puedo ir a Michoacán sin problemas. ¿Cierto? Eso era divertido. O sea, no va a ser tan complicada la situación. Entonces, en el proceso, a mí me encanta porque hay situaciones a las que la gente le da miedo actuar. Para nosotros son retos estratégicos interesantísimos, porque si se puede solucionar, ¿cierto? Pues al menos una vez, esto significa que se puede hacer muchas veces. Entonces, quiero explicarles ahora sí estos 2 o 3 conceptos. No me voy a concentrar en el manejo de crisis, porque en la práctica, no sé si ustedes recuerdan, se lo decía Eduardo ayer, una serie de los años 80 que se llamaba The A-Team o Los Magníficos. ¿Sí lo recuerdan? Cosa rara. Ellos decían, si tiene problemas, necesita ayuda y puede localizarlos, ¿cierto? Llame a Los Magníficos. Eso es manejo de crisis. Pero cuando un cliente nos contacta a nosotros es porque tiene problemas, necesita muchísima ayuda, no ha podido solucionarlo y en alguna parte nos localiza y empezamos a trabajar. Pero el problema de las crisis es que cuando nos llaman son, oye, me están extorsionando, ¿cierto? Me quieren sacar $500,000, $1,000,000, tengo un problema gravísimo en la compañía, acabo de perder $93 millones, ¿cómo me ayudas a recuperarlo?
¿sí? Y ese tipo de cosas. Entonces yo esperaría que la mayoría de nuestros clientes no lleguen en ese momento. Sin embargo, la experiencia de estos años de trabajo me ha enseñado que 9 de cada 10 llegan cuando ya hay problemas. Porque naturalmente, y esto se ve mucho más en Latinoamérica, nosotros hemos trabajado en muchos países, pero estamos acostumbrados a no anticipar. Y voy a ponerles un ejemplo sencillo. La última vez que fui a la casa de mi esposa, de su familia, en Canadá, llegamos y había una temperatura de menos 21 grados bajo cero y tormenta de nieve. De hecho, unas semanas después había menos 40 grados bajo cero y tormenta de nieve, ¿no? En Toronto. Entonces yo le preguntaba, y a mí esto siempre me da vueltas en la cabeza, ¿qué pasaría si un latinoamericano tuviera 40 grados de temperatura hoy y a los 5 meses menos 40 grados bajo cero? ¿Será que seríamos tan relajados como somos? Entonces la respuesta es no, porque si un canadiense o un noruego, como es su familia materna, etcétera, etcétera, no prepara y tiene comida bajo la casa para 8 o 15 días, calefacción y un sistema paralelo de calefacción, porque si se daña pues se mueren de frío, y todos los sistemas preparatorios, ¿cierto? Entonces pues se mueren de frío o de calor o lo que sea. Pero yo lo digo un poco en chiste, pero es verdad, los latinoamericanos, si nos quedamos sin todo, sin trabajo, simplemente vamos aquí le llamarían rancho, bajamos algo de fruta de allá y vivimos sin problema. Entonces eso no es muy complicado. A mí me ha encantado parte de esa cultura como europea, sobre todo el norte de Europa, ¿cierto? Noruegos, todos estos escandinavos, alemanes, ingleses. Mi esposa es además mitad canadiense, mitad americana, pero de tercera generación. Y sus abuelos son escoceses, daneses, noruegos, entonces es un tema ahí de mucha disciplina. Y hace unos 6 meses, como en diciembre de este año, me dijo, voy a planear uno de nuestros viajes. Yo dije, sí, ok, dale. Como buen latino, yo dije, será el viaje dentro de 8 días o 15 días. Me dijo en enero, nos vamos en diciembre para Chile, un año antes, ¿no? Y me dijo, y el 12 de diciembre llegamos a no sé dónde, el 14 llegamos a Puerto Montt, el 18 de diciembre vamos a este parque natural, el 25 de diciembre llegamos a la frontera con Argentina, y el 1 de enero, yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Del viaje que tenemos en un año. Entonces mi mente latina ya empezó a tener a veces inconvenientes con eso, ¿no? Yo no entendía, pero claro, ella lo hace y luego se relaja y ya está muy tranquila. Entonces, lo que les voy a comentar puede ser un poco difícil para nosotros, porque aunque seamos disciplinados, hayamos estudiado en el exterior, casi que nuestra genética todavía no tiene dentro la estructura de pensamiento y anticipación, porque somos de alguna manera caribeños, tropicales, estamos entre las franjas, ¿cierto?, de ciertas zonas, y eso nos ha hecho muy relajados. Voy a empezar por el primer concepto, el Big Data. Y en este momento les voy a mostrar en tiempo real, si les parece, algo que por lo menos a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que la mayoría de gente ni siquiera maneja con conciencia. Acabo de hacerle clic a una página web que grafica en tiempo real, voy a de hecho actualizarla para que lo vean, grafica en tiempo real lo que está pasando en el mundo en Twitter, o Twitter, como lo llaman en algunos países. Y esto empezó a contar apenas le di clic. Mientras nosotros estamos acá, hablando con ustedes, se han generado ya 12.000, 13.000, 14.000, 50.000 tweets. Y esto es tiempo real. Pero así como pasa esto es solo Twitter, ¿no? Imagínense Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, radio, vuelvo a los sistemas convencionales, ¿no? Radio, prensa, televisión, blogs, videos de YouTube, artículos, entrevistas, investigaciones, estudios. Lo que les quiero mostrar con esto es que hace unos años, hace 15 o 20 años, cuando yo era oficial de inteligencia, teniente o capitán, a mí me daba mucha preocupación cuando me decían, tienes que trabajar un problema. Yo estuve leyendo algo sobre esta zona, entonces imaginemos que tiene un problema de seguridad con los aguacateros. Entonces a mí me ponían ese trabajo desde el punto de vista y yo estaba muy preocupado, porque pues yo decía, ¿de dónde voy a obtener información? Hoy, miren, 64.000 informaciones en 3 minutos.
Hoy el problema no es no tener información. El problema es que hay tanta, y la mayoría puede ser fake news, ¿cierto? O sea, la mayoría puede ser falsa, que se presentan tres fenómenos fundamentales. Fenómeno número uno, sí, todavía hay ausencia de información, pero no porque la gente no tenga la información, es porque no sabe cómo acceder a ella. Segundo fenómeno, la infoxicación, le llamamos nosotros. O sea, yo creo que si yo les preguntara a ustedes, simplemente voy a hacer un pequeño ejercicio. En el año 92, 93, ¿quién tenía un correo electrónico? Por favor, levanten la mano. Miren alrededor, 4 o 5. Hoy, ahora vamos a hacer el ejercicio. Hoy, ¿quién tiene más de 2 correos electrónicos y 3 o 4 sistemas de comunicación? Al punto de que, al punto de que los fines de semana uno ya no cambia de ciudad para descansar, deja el teléfono. Esa pasa. Entonces ya es viernes, entonces ya no quiero teléfono. Hoy descansamos no de la ciudad, ni de los amigos, del teléfono. Y esto es porque hay tanta información, pero tanta información, que nos estamos infoxicando. O el tercer fenómeno, que es peor aún, es que hay tanta información falsa que nos estamos desinformando. No sé si les pasa eso. Ayer me mostraban un video del Papa Francisco hablando en contra de AMLO. Entonces yo miré el video y dije de entrada que la voz no correspondía exactamente con el texto, aunque era muy parecida, y básicamente era un fake news, era una noticia falsa, pero como, no sé si ustedes recuerdan a Goebbels, el primer ministro, el ministro de comunicaciones de Hitler, que él decía, una mentira contada 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, un poco para resumir lo que les estoy comentando es que hoy no puedes estar desinformado, infoxicado, y yo creo que 1 de cada 100 está realmente técnicamente informado, que es otra cosa. Y aquí apeló a un caso que me ocurrió cuando mi papá vivía. Él murió muy joven, a los 52 años. Y él se levantaba y lo primero que hacía, me acuerdo, mientras se bañaba y todo, era que prendía el radio con las noticias. Luego iba cuando se alistaba, todo el tiempo estaba escuchando las noticias del día, ¿no? Cuando se alistaba, entonces salía y se hacía un café siempre, todos los días. Y al salir al café, empezaba y leía 2 periódicos todos los días. Se los leía completicos. Y luego se subía a su carro, iba hacia el trabajo y seguía escuchando noticias. Basado en ese patrón de mi papá, yo una vez decidí hacer un estudio de qué pasaría si yo hiciera eso hoy, con toda la información que se está generando, ¿no? Twitter, Facebook, LinkedIn, radio. ¿Y saben qué pasó? Que la información de radio y televisión solo era el 0.2% de lo que estaba pasando, es decir, en lo que estaba pasando. Y que en los 80 mi papá era un hombre muy informado. Hoy estaría totalmente desinformado. 0.2% de la información era lo que él recibía. ¿Por qué les hago esto? Miren, entonces les voy a mostrar otra cosa. Esta mañana, a las 8:30 de la mañana, yo activé una tecnología para ver qué estaba pasando en esta zona, solo Morelia. Esa tecnología tenía simplemente 2 parámetros, muy sencillos. Miren, 250.000 informaciones, ¿no? Antes de cerrar esto. La tecnología tenía 2 parámetros. Que todo el que dijera en cualquier parte del mundo la palabra Morelia me lo llevara a una base de datos. Y todo lo que pasara en la zona geográfica de Morelia me lo llevara a una base de datos. Y de hecho ni siquiera configuré Facebook, ni los sistemas, solo configuré Twitter. Y a fecha, y en este momento ya llevamos 95 informaciones recibidas y ha pasado 1 hora o 1 hora y media. De hecho, Gabriel le dije que estábamos saliendo y le dije, dale un segundo, que quiero mostrarles algo real, no algo hipotético. De esta mañana ya se han producido, y esto fue lo que hice más o menos con Gabriel hace unos 4 años, se han producido, ya hay un patrón o un parámetro de un mensaje que me empieza a llamar la atención de las últimas 2 horas, y es, ganar el clásico de hoy es muy importante. Un empate podría enfrentarlos en cuartos de final. Una victoria, el ganador lo enfrentaría contra el lugar 6º o 7º, que puede ser Pumas, Morelia o Pachuca. Al perdedor lo enfrentaría América. Esta es una ciudad muy enfocada en el deporte. Entonces, y así empieza otro. El segundo tema, por ejemplo, más crítico, dice,
Los Cholos adentro, el Necaxa afuera, tambaleando el Morelia y el Puebla, y en bandeja para el Pachuca y los Pumas. Segundo patrón que estoy viendo en hora y media. Debe estar cerca de una actividad de un partido de fútbol importante, soccer. El tercero es algo que ya me podría llamar la atención a mí por algunas cosas. Los dos le deben al fisco Cristóbal López vía preso Magneto, que debe 3 veces más que está libre. Basta esta justicia corrupta manejada por la mafia Clarín. Son el gran cáncer y empieza por aquí. Y esto que llevamos hora y media, sin información, ¿no? Mi papá, pobrecito, estaría infoxicado, ¿no? Porque él leía el periódico. Y mientras estamos hablando, ya han entrado aquí al otro sistema otras 15 informaciones, 14. Y ahí voy a mostrarles ahora cómo realmente la mayoría de nosotros no es muy consciente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y empiezan a surgir datos a unas velocidades. Yo le decía a Gabriela, ahora antes de empezar la conferencia, que la prospectiva, y no sé si han escuchado el concepto de prospectiva es un conjunto de métodos y técnicas que hasta la propia ONU ha promovido durante los últimos 20 o 30 años para que las ciudades, los gobiernos y las empresas traten de anticipar el futuro con metodologías ya muy estándares, ¿no? Son metodologías de los 70s, 80s y 90s, pero desde el punto de vista prospectivo, por ejemplo, el TEC de Monterrey es muy famoso en Latinoamérica de prospectiva, o la UNAM son muy famosas por los estudios de prospectiva. La doctora Guillermina Baena, Tomás Miklos, son personas mexicanas que influyen en el mundo. De hecho, la subdirectora del proyecto Milenio de la ONU, que es el proyecto dedicado a estudiar el futuro del mundo, es mexicana, se llama Concepción Salabarrieta. Y un día sentando con ella en su casa, hace como año y medio hablando, le decía que había un problema con ese tipo de estudios de prospectiva, y es que eran perfectos para la época de los 90, el 2000 y estas 2 o 3 décadas anteriores, porque en esa época las cosas no cambiaban tan rápido, pero hoy las cosas cambian tan rápido que si tú haces un estudio de prospectiva que se demora 6 meses, requiere 5 expertos, 25 meses de trabajo, y al final sale un documento así de grueso que nadie lee, pasan 2 o 3 cosas. El primero, el documento se va a quedar guardado en un anaquel. El segundo, cuando entregas el estudio o la investigación, ya empieza a desactualizarse, porque el tiempo en el que empezamos a trabajar, ¿cierto? Pues fue un tiempo de retardo. Y lo más crítico, ya nadie está dispuesto a pagarte 70 o 80 mil dólares de un estudio de eso, cuando lo que necesita es solucionar un problema que le surgió esta semana. Y les voy a poner 2 ejemplos que me encantan. Y yo fui prospectivista 14 años, no estoy hablando mal de la prospectiva, me encanta y ojalá pudiéramos llegar a eso, pero es tan perfecta que yo creo que es utópica, ya hoy después de 14 años de haberla trabajado. Imagínense que ustedes llegan a una sala en donde hay una persona enferma y tiene un paro cardíaco. La persona está mal y necesita una inyección de epinefrina, o sea, se pone directamente al corazón para que esa cosa empiece a funcionar, si no se va a morir. Y el médico llega y empieza a decirle, Juan, ¿cómo estás? Deberías haberte tomado la aspirina todos los días para que no te haya tu paro cardíaco y haber hecho ejercicio. ¿Por qué comiste tanta grasa? ¿Por qué no sales y caminas todo? ¿Qué creen que va a pasar con ese enfermo? Se muere. Pues se va a morir, y no hay mucho que hacer. Eso debió haberse hecho antes, pero si hay algo que yo he aprendido en estos 20 años es que la medicina preventiva es casi una utopía también. Se les voy a poner el ejemplo. Levanten la mano quien, como dicen los reglamentos médicos, o al menos la teoría preventiva médica, sin que tuvieran ningún problema de enfermedad, ninguno, simplemente para un control y un chequeo general, en los últimos 6 meses ha ido al médico. 2, 3 y 4 de casi 20. Ahí está, solo el 25%. Levante la mano, ¿quién llamaría a la línea de emergencias si tiene un paro cardíaco y en este momento se acaba de caer al piso porque necesita que lo atiendan? 100%. Entonces, ¿cierto? Ahí está el problema entre la prevención y la reacción. A la mayoría de gente no le hace sentido, sobre todo a los latinoamericanos, bueno, no nos hace mucho sentido el concepto de prevención, pues porque hemos vivido toda la vida así, estamos relajados, no hay mucho problema. ¿Qué les quiero entonces plantear con esto? Miren,
Hay tres etapas que son relativamente importantes cuando uno trabaja cualquier tipo de anticipación. En México tuve una discusión con una persona porque yo le decía que a mí no me gusta para nada el concepto de prevención. Me gusta el concepto de anticipación, que es otra cosa. La prevención es ¿cuántos de ustedes van al médico cada 6 meses aunque no tengan nada? La prevención pura funciona para un alemán, un sueco, un noruego, un danés, ¿cierto? Pero para un latino ese tema no va a aplicar por lo menos en 150 o 100 años hasta que cambiemos nuestra cultura. Desde ese punto de vista, si volvemos a este gráfico, realmente lo que yo he visto es que nos toca trabajar mucho con la gente en 3 momentos, y ahora entienden por qué el orden. Primero, ayudarlos a manejar muchas crisis. Y seguro ustedes están acá hoy porque algo les llamó la atención, y estoy seguro, no lo voy a preguntar porque ya es muy personal, que ya tienen un problema que necesitan solucionar, de cualquier tipo, empresarial, económico o algo, porque si no, según me dicen acá es puente este fin de semana, estarían en su casa de descanso o en un hotel o algo por el estilo. Hay algo que los está moviendo, y por eso nosotros siempre empezamos a trabajar los manejos de crisis. Siempre hay que trabajar en el durante también. Y el tercero es que ojalá uno vaya escalando al antes, a ese momento donde debería decir, sí, yo prefiero anticiparme porque es que me cuesta muchísimo cuando reacciono, y esas reacciones no valdrían mucho la pena. Entonces voy a hablarles y voy a hacer un ejercicio, si están de acuerdo, que tenga que ver con la analítica anticipativa. Nosotros no nos inventamos el concepto. Si ustedes miran una revista del Harvard Business Review del año 1998, por primera vez, imagínense, hace 20 años, se plantea el concepto de analítica anticipativa. Era en inglés Anticipatory Analytics, pero no se desarrolló. Algún loco, un genio de estos ratón de biblioteca, dice, necesitamos hacer analítica anticipativa. Pero yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, con la que hacemos ejercicios, que una cosa es decir que queremos ir a Saturno y otra cosa es ir, ¿cierto? Entonces, pasaron casi 20 años y poco a poco se fueron desarrollando conceptos mucho más fuertes. En el caso mío, los últimos 10 casi se han desarrollado, se han entregado a desarrollar elementos, herramientas, software y mecanismos de analítica anticipativa. Y si bien, como decía Gabriel, o Valo ahora al principio, esto tiene mucha matemática, hay muchas estructuras estadísticas y algoritmos detrás, yo no les voy a hablar de eso, porque Stephen Hawking, que acaba de morir, él era un experto en llevar la física publicarla a las masas, pero en uno de sus primeros libros, esta frase siempre me llamó la atención y nunca se me olvida. Él decía, cada fórmula de matemática disminuye la venta de libros a la mitad. Entonces, si sus libros eran de física y de matemática, nunca hablaba de eso, ponía ejemplos para que la gente lo fuera entendiendo. Si me lo permiten, entonces les voy a poner un ejemplo y les voy a pedir que el salón de ustedes se divida en 2 grupos. En los siguientes 5 minutos vamos a hacer un ejercicio. Y a la persona en la cámara le va a pedir que cuando estemos en los 2 grupos nos acerquemos y miremos lo que ellos están haciendo y las estrategias que van a utilizar para ganarle al otro equipo, ¿de acuerdo? El ejercicio se llama el juego de las 6 monedas y en esencia es un juego de estrategia. Las 6 monedas tienen unas reglas que les voy a explicar acá, y el que me conozca a mí ya sabe que yo siempre empiezo con este juego para trabajar el concepto de analítica anticipativa, combinarlo con el manejo de crisis y el de Big Data. Y en 5 minutos, ya si ustedes quieren o necesitan irse, van a entender lo que hacemos, solo que después vamos a hablar de casos, que fue lo que me pidió Walo, casos de éxito en diferentes industrias, sectores, cómo hemos trabajado, etcétera, etcétera. Pero el juego es muy sencillo. Yo tengo aquí en el bolsillo 6 monedas. Y le voy a pedir a una persona que pase al frente y me ayude a explicar el resultado del juego. 5, 6, si me ayudas, Gabriel, gracias. Entonces imagínense que como están las reglas acá, pues vamos a tener 2 jugadores. Ustedes son el A y ellos son el B, o al revés, ustedes el A y ustedes el B. Van a tener que escoger a un representante que juegue por cada uno, ¿no? No pueden jugar todos. Como en todo juego, pues los jugadores van a jugar alternándose, es decir, que primero juega uno y luego juega el otro.
En cada jugada, los jugadores van a escoger una moneda o dos. Una moneda o dos que decidir de común acuerdo quién inicia, ¿cierto? Pero la verdadera regla de éxito del juego es que pierde al equipo el que le corresponda escoger la última moneda. Pierde el equipo al que le corresponda escoger la última moneda. Y a mí me encanta poner algún tipo de motivación. ¿Qué les parece? Aunque acá hay café, aquí hay bocadillos, etcétera, que el compromiso es que el equipo que pierda luego tiene que invitar a un café al otro. Después, ¿les parece? Para un café en unos días o algo por el estilo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es un mezcal, entonces, sí. Más motivador aún, entonces. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que yo jugara con Gabriel. Voy a demostrar cómo es y luego les voy a dar 5 minutos para que cada equipo se integre, trabaje su estrategia, porque el objetivo es ganar. Ganar. No jueguen a perder. Hay gente que en su vida desde el principio juega a perder. Ok. Entonces, Gabriel, ¿quieres iniciar o inicio yo? Yo inicio. Ok, y él puede tomar una moneda o dos. Yo entonces tengo que tomar una moneda o dos. Y así vamos jugando hasta que al final, al último que le corresponda coger la última moneda, pierde y paga el mezcal. ¿Les parece? Les voy a dar 5 minutos para que tracen su estrategia, escojan a la persona que va a jugar y luego la envíen aquí al frente. Se van a dar cuenta como en 10 minutos van a entender muy bien cómo se aplica la analítica a sus áreas de trabajo, negocios, industrias, vida personal, etcétera, etcétera. 5 minutos a partir de ya, por favor. Y cámara, si nos ayudas, viendo hacia las zonas. Por favor. Claro. Está muy sencillo, ¿no? Aparentemente. Hay que mandarme un otro. Sí. Wikileaks. Me parece. Ok. Nada más puede tomar dos, ¿no? Entonces, pues, ir anticipándose porque una jugada. A mí me encantan los simulacros. Bueno. Exacto. Otra de las cosas, si vamos a tener un espía, tenemos que ver la estrategia ahorita para ganar y que no nos la escuchen. Porque ahorita están fríos todavía. Cuando los metamos es más de lo que tenemos que hablar. Un soplón. Exacto. La cosa es quién es los otros. ¿Quién empieza? Normalmente escogemos empezar o... Okay. Vamos a hacer una práctica a lo mejor de que nosotros empezamos. Vamos por una ahorita y el ejercicio después por dos. El uno y empezar. Así es. Ahora, si ganan ellos, entonces, ¿Quién sigue? Perdí. Entonces conviene empezar con una. empezar con una. ¿No? Ok, si quieren. Siguiente. Ahora te A ver, toca. empiezan ellos. Ahora empiezas tú. bueno, siempre. A ver, ahora igual te cambio la jugada. Ya perdimos. Sí, yo creo que Así es. Ahí está. Entonces, empezar con una. o sea, con una sí. Empezar con una. Porque si empezamos con dos, A ver, si empezamos dos, seguimos con una, voy con dos. va a ser Ya tengo que conocer, vuelvo a perder. para no perder. Pero si empiezan con una, yo me quedo nada más con una. A ver, O sea, creo que la única forma de ganar es empezar con una Es correcto. y de las demás creo. Es correcto. Es una. Sí. ok. A ver, otra forma de poder agarrar dos. Luego, Dos y de dos no. Perdieron. no, porque pueden agarrar una o pueden ustedes agarrar una. Toma dos. yo tomo dos. No, él toma uno y tú tienes. Solo tomas una. Yo Solo tomo tomas una. Entonces ahora no, Él toma dos y tú pierdes. otra vez. Sí. La clave está en quién está en el empieza. segundo. Pero ¿y si ellos empiezan? Sí, porque si ellos ¿Y qué pasa si toma una? A ver, hagan el ejemplo con tomando una. Es como el juego de los gatos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí?
Yo tomo, y toma uno nada más a ver qué pasa. Da las reglas, si te pones a un o te pones al centro. ¿Ya perdiste? No, una, porque si no perdemos. ¿Ya? ¿Perdiste? Ah, sí, claro. Sí, el entonces toma ese caso está en el segundo movimiento. No, o en la entrada. Sí, pero se define el juego en el segundo. Si ellos empiezan con dos, ya perdimos. Deciden en común acuerdo quién empieza A o B. Pero si ellos empiezan con dos, ya perdimos. Si empezamos nosotros con dos, ya ganamos. Eso ya Ahora, si quieres, empieza A ver, haz un ejercicio otra vez empezando con dos, a ver qué pasa. A ver, Dos. dos. Tomas uno nada más a ver qué pasa. El otro toma uno. Bueno, tiempo. ¿Necesitan más tiempo? Tomas dos y pierdes. ¿Ya jugaron? ¿Ya saben? El que empieza a ganar. Si toma dos. Listo, un minuto más entonces. Es la segunda jugada Para que sean importante. 6 minutos, ¿vale? Perdón. Vamos a ver. Tú vas a pagar los mezcales. Espérate, vamos a tener que jugar todos. Y yo lo haría así. Primero empieza el equipo 1, después empieza el equipo 2. Yo así lo haría. No. O sea, porque vamos a ir parejo. Porque si empiezan ellos, o sea, el que empiece con dos gana. Pero si ellos empiezan con uno y en la segunda jugada tú tomas dos, ganas. A ver, vamos a ver. Yo tomas uno. Yo tomo dos. Tú tomas dos y pierdes. Yo tomo uno, si él empezó, por eso. No, tú empezaste. Tú empezaste. Claro. Sí, Por la eso, jugada yo también empecé puede ser con determinante. uno, por eso yo Es la Pero siempre, determinante. pero siempre y cuando, La segunda siempre es la- y cuando, o sea, yo no sé cómo voy a terminar, pero yo haría 1 y 1. Nomás que tenemos que ponernos a gozar en la segunda jugada. Por eso tú sé nuestro jugador. No, pero vamos a ir jugando y todos vamos a jugar, ¿verdad? Uno solo. ¿Eh? Un representante de todos. ¿Un solo juego? Modo José Luis te tocó. ¿Quién va a ganar? Digo, no, perdón. ¿Quién va a empezar? Se tienen Se que ponen de poner acuerdo. No, es que ahí se define todo. Tiene que ser un volado. A ver, vamos a, o sea, de dos más o menos. Vamos a hacerlo otra vez. José Luis. No vaya a ser. ¿Quién va a pagar los mezcales? José Luis. Todos son los equipos. Dos. Ahora tú. Dos. Pierdes. Ya está. Esa es A ver, la opción, si tomas Ahora dos, sí Tomo dos. tú Tú tomas tomas dos. dos. Tú tomas uno Sigue. y el que Entonces está bien. Eso está bien. empieza. Ahora al revés. Ahora Tiene la yo certeza. empiezo con dos. Deja ver. Bueno, pues. Uno. No, pero pierdes. Da igual, es que da igual, da lo mismo. Pierdes. ¿Qué pasa? Si tomas uno, yo debo tomar uno. Vamos a ver. Ahí está la Sí, cosa. ahí Ahí está. está. Tú tomas uno. O dos y pierdes, ya perdiste. Ya perdiste. Es que es la segunda jugada. A ver, tú tomas dos. Vuelvo y repito las reglas del juego. Hay 6 monedas, ¿cierto? Y 2 jugadores. ¿Tú quieres ser el jugador A, por ejemplo? ¿Y tú el B? Que es más sencillo. Ok. En cada jugada los jugadores escogen una moneda o dos. Se van a poner de acuerdo antes de iniciar para ver quién es el que inicia. Pero la regla de éxito es que pierde al que le corresponda escoger la última moneda. ¿Ok? Entonces empecemos poniéndonos de acuerdo. ¿Quién quiere iniciar? Yo quiero iniciar. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. A ver, ok. Toma una o dos. Toma una o dos. Déjenme a ver qué pasa. No necesariamente. Pero. No se vale pasar. A ver, joven estratega, ya la tenía. Ok, sale el mezcal. No, pues ya. Ok, bien perdió. Ok. Un litro de mezcal. Son 10, ¿cierto? Ok, gracias Mauricio y gracias José Luis. Les voy a explicar ahora qué pasó en el juego. Y lo que les voy a explicar seguramente les va a llamar mucho la atención. Nos sentamos por favor. Parece el punto de mezcal más cerca de acá. Aquí mismo. Ok, miren. Yo estoy casi seguro
de que alguien a mí me debe haber dicho el loco de las monedas. ¿El qué? El loco de las monedas, porque siempre hago este juego, siempre. Pero ahora vamos a entender muy rápidamente qué es lo que hacemos con las dinámicas precisamente de analítica anticipativa. Para eso entonces les voy a mostrar el resultado del juego, ¿vale? Este es el juego de las monedas. El juego de las monedas tiene 6 niveles por una razón física. ¿Y es que había cuántas monedas? 6. Entonces si ustedes hubieran empezado a tomar una y una, pues solo habría máximo 6 jugadas. Y cuando uno empieza a hacer analítica anticipativa, tiene que empezar a entender que lo que hoy llamamos psicología, sociología, administración, realmente está regulado por una cosa, la física, las reglas de la física. Ayer estaba poniendo un caso y me llamó, se desconectó, me llamó mucho la atención, porque nunca había visto que realmente se cumpliera. Y es, miren, nada en la vida puede perder, o romper más bien, el principio de causa y efecto. ¿Por qué se los planteo así como tan rigurosamente? Es que se me desconectó ya, listo. ¿Por qué se los planteo tan rigurosamente? Porque la mayoría de nosotros no se da cuenta que las cosas sí son precalculables, y se los voy a mostrar. Cómo si uno puede precalcular ciertas situaciones. A veces hay margen de error, pero en ese margen de error suelen pasar dos cosas convencionales. La primera, que el que ceda la ventaja competitiva, Mauricio, el que ceda la ventaja competitiva en los negocios, en la industria, en la seguridad, tiene menos probabilidades de ganar. Okay. Yo me acuerdo, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Noel dijo, todo está en quien inicia. Y dijo, vamos a tener que jugar un volado. Ya no lo tuvieron que jugar porque tú cediste y le dijiste, no, tranquilo, inicia, no hay problema. Y a partir de ahí ya casi que todo estaba ya listo para el desastre. ¿A qué me refiero con listo para el desastre? Pues que las cosas ya era muy difícil que cambiaran. No es que no puedan cambiar, porque he visto situaciones en las que con el paso del tiempo efectivamente cambian, pero era poco probable. Entonces aquí a mí me encanta hablarle a la gente y decirle la diferencia entre posible y probable. Posible simplemente es que se puede presentar, es decir, que está dentro del rango, o fuera más bien del rango de lo imposible. Pero probable es que va a ocurrir muy seguramente, ¿cierto? Entonces vuelvo hacia acá, miren. Imagínense que este es el resultado del juego de las monedas. Pero antes de presentarlo les voy a hacer alrededor de 2 preguntas. 1. ¿Cuántos resultados existían en este juego para cada jugador? Solo resultados. 2. ¿O ganas? O pierdes. ¿Y cuántos escenarios u opciones de juego? Estoy metiéndome técnicamente al concepto de escenarios. ¿Cuántos resultados posibles creen que existían? 2, 3, 6. Resultados 2, con posibles eliminaciones o escenarios. ¿Cuántas creen que serían muchas? 4, 6, dicen acá. 12. Ok. Pues les tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala es que ninguno pudo entender el juego completamente. Ninguno. La buena es que lo ganaron. Y en la vida, a eso es a lo que le llamamos suerte, ¿cierto? Entonces, no entendí muy bien la cosa, pero gracias a Dios salió como quería, ¿cierto? Y además les mandaron un regalo del cielo. Cuando Mauricio dice, ok, empiecen. Entonces, Napoleón tiene una frase que a mí me encanta, se las decía ayer en el almuerzo, decía, sería estúpido no aprovechar los errores del contrario. Entonces, ustedes le dan la oportunidad y ellos que hasta habían hecho inteligencia fallaron. ¿Cómo es tu nombre? Emilio. Emilio se me acercó y me dijo, acá, ¿puedo ir a hacerles espionaje? Y yo les dije, no hay más reglas. Esto es el principio del derecho de lo que no está permitido, está prohibido, perdón, está permitido. Y él se fue, nadie se dio cuenta.
se paró acá y empezó a escucharlos. No me lo hagas. Y el niño tomaba nota, ¿no? Inclusive antes de jugar se le acercó a Mauricio y le dijo algo. Me imagino que fue, inicia con 2. No sé qué le dijiste. Inicia. Y no le hicieron caso. Así es. Esto no es nuevo, lo hablábamos anoche en la casa de Waldo. Los antiguos griegos le llamaban el mito de Casandra. ¿Cuál era el mito de Casandra? Casandra era una mujer, ¿cierto? Porque ustedes recuerdan que los griegos tenían hombres, semidioses y dioses. Los semidioses eran guerreros que habían sido tan recordados por sus hazañas que adquirían el rango de semidios. Entonces el dios Apolo le da a Casandra el don de ver el futuro. Y no era gratis, él quería amor de Casandra, ¿no? Pero resulta que cuando llegó el momento de que Casandra le diera amor, Casandra le dijo, esa abejita nos llega a esta florecita. Entonces, ¿qué hizo Apolo? Ahora le deja el don de ver lo que iba a pasar, pero le da el castigo de que la gente no le crea. Te acaba de pasar eso. Entonces él se vino para acá, miró el tema y dijo, no, ellos ya entienden que hay que iniciar. Y si inician, van a ganar. Se fue allá, le dijo a Mauricio, tienes que iniciar. Mito de Casandra. Ok. Es decir, que esto no nos pasa, y lo que quiero comentar es que no nos pasa hace 10 años, 5 años, 200. No, esto pasa hace 3000 años. Hay gente que tiene la capacidad técnica, o en algunos casos algo metafísica, lo he visto también y no lo descarto desde el punto de vista científico, de decir, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar y va a pasar así. ¿Y qué pasa? Nadie le cree. Ahora, hay cosas que son cuestión de número. ¿Recuerdan al pulpo Paul? El pulpo Paul era el pulpo Paul del mundial, ya que les gusta tanto a ustedes el fútbol. Entonces el pulpo Paul era supuestamente un pulpo que era capaz de predecir. Pero resulta que no era que el pulpo Paul tuviera la capacidad, pero en esa época había 1114, creo, animales en el mundo haciendo lo mismo. Por mera estadística convencional, aleatoria, alguno tenía que lograr los resultados que era. Uno de 1100. No era que el pulpo Paul fuera evidente. Entonces, ¿por qué les planteo esto que parece muy chistoso, pero realmente ocurre? En la vida real, a veces, cuando uno tiene que tomar decisiones de negocios, de seguridad, hasta decisiones personales, se sienta y hace cálculos, pero hace cálculos basados en lo que conoce, en su pasado. Y con base en ese conocimiento muy limitado, porque es solo su experiencia, toma decisiones. Lo que les voy a mostrar, les va a demostrar técnicamente que ninguno de ustedes entendió el juego. Hay una diferencia que yo aprendí cuando empecé a ser analista de inteligencia hace muchos años, y es que hay por lo menos 4 o 5 niveles del conocimiento. El primero es el dato. Tú tuviste datos, de hecho, cuando te fuiste para allá. Él se viene, toma el dato y los toma, y me di cuenta que los tomaste en el cuadro. ¿Nos pueden mostrar? Mira, ahí estaban. Cuando tomas varios datos, los datos se convierten en información. Entonces ya, de hecho acabo de ver un gráfico ahí rápido, entonces ya no solo tenían números, sino que empezó a integrarlos. Varios datos integrados se convierten en información. Varias informaciones se convierten en conocimiento. Y mucho conocimiento se convierte en comprensión. Son los 4 niveles que en 1989 3M, una compañía multinacional dedicada a insumos quirúrgicos, papelería, seguramente aquí lo conocen también, denominó la jerarquía de la información. El problema es que ustedes tomaron decisiones para jugar solo en el segundo nivel, con información, no con conocimiento y menos con comprensión. Y tenían la información y aún así se equivocaron. Ahora les toca pagar el mezcal. ¿Qué les quiero presentar? Aquí en pantalla van a ver lo que se llama, o nosotros llamamos, el mapa de futuro del juego. El mapa de futuro del juego es un sistema que no es combinatorio como la mayoría de gente piensa, que es casi aleatorio, sino que representa técnicamente las jugadas de lo que podría presentarse. Hacia el lado izquierdo el sistema grafica cuando se toma una moneda, y hacia el lado derecho cuando se toman 2 monedas. Entonces voy a empezar a explicarlo fácilmente. Ustedes bien dijeron que había 2 resultados, o ganar o perder. Y ganar está en perder. Perder está en rojo para utilizar el código internacional de riesgo, ¿no?, de los semáforos. Entonces, imaginémonos que el jugador que inicia
que fuiste tú, pues es el jugador A para este gráfico. Y luego viene el jugador B, el A, el B, el A y el B. Es decir, ustedes fueron el B, Mauricio. ¿Por qué les digo que ustedes no llegaron al nivel de la comprensión, sino solamente al de la información y hay algo de conocimiento? Porque aquí hay solo 13 escenarios. 13. No hay 2, no hay 4, no hay 6, no hay 12, hay 13. ¿Por qué? Te los explico. Si yo tomara una moneda, mi contrincante toma una, yo tomo una, él toma una, yo tomo una, yo gano. Ese es un escenario. Y ese concepto es como se entienden los escenarios hoy en analítica anticipativa, es decir, una secuencia de eventos de lo que puede pasar y basados en eso uno va empezando a hacer pequeñas correcciones. Pero voy a ir al otro lado. Si yo tomo 2 monedas, mi contrincante toma 2 y yo tomo 2, yo perdí. Porque al tomar 2, por regla inductiva, tomé la última y yo perdí. Y en la mitad hay combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomé 2, él tomó una, yo tomé 2, ¡ay, gané! Y así se van jugando. Pero lo que pasó es más admirable aún. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo les dije primero que les iba a dar 5 minutos, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta que se les acabó el tiempo y tuvimos que darles más? Pues no es verdad, fake news, yo les di 4. Y cuando les dije que el tiempo se había acabado, nadie se dio cuenta. Pensábamos que era sentido. Confiamos. Que nadie se dio cuenta. Y eso cuando se toman decisiones. Eso. Cuando toman decisiones, a eso se llama perder conciencia situacional. No había lo que en situaciones militares formadas llamamos el navegante. O sea, ningún equipo tuvo a nadie que estuviera controlando los factores que se estaban gestionando, el tiempo, y decían, nos quedan 4 minutos, nos quedan 3, vamos a decir, no, ustedes no tenían navegante, no tenían brújula. Luego les dije que le iba a dar 1 minuto, ¿saben cuánto les di? 4 más. Y estoy seguro que su distorsión temporal fue tremenda. Creyeron que era 1. No, les di 4 más. Ya les había robado 1, o sea que técnicamente les di 2. ¿Cierto? O 3. Pero ninguno de ustedes como decisores o estrategas estaba consciente situacionalmente. Estaban tan embebidos, como se dice ahora, pero es una mala palabra, sería embuidos en la situación, que perdieron conciencia situacional. Y por eso, cuando uno tiene que trabajar, a mí me encanta eso, a veces uno llega, yo trabajo, he asesorado creo que unas 60 o 70 empresas, gobiernos en los últimos años, y cuando uno llega, encuentra un equipo que lleva 3 días intentando buscar una solución, y uno desde afuera, como no está vinculado emocionalmente, dice, pues es muy sencillo, hagan esto, pero ellos que estaban metidos ahí jugando, ¿cierto? Como ustedes, y sí, no, se les iba la percepción del tiempo, la percepción de la realidad, y otras se perdían en el problema, ustedes se perdieron en el problema. A veces hago otros engaños más, pero en este caso no lo hice. Ok, ahora, detrás de todo esto hay una matemática, pero quiero hacerles varias preguntas. José Luis, ¿cierto? ¿O Jorge Luis? José. ¿Yo te conocí a ti antes de esto? No. ¿Habíamos hablado? No. ¿Tenía bajo la manga una forma de ganar? ¿Y te la di? Sí. ¿Me corrompiste? Sí. No. La verdad es que yo no lo conocía. Bueno, ya lo estás conociendo. Sí, ya lo estoy conociendo. Ok, yo te conocí a ti. ¿Habíamos hablado antes que hoy? ¿Te di la estrategia para perder? Sí. No, ojo, porque a veces uno da la estrategia para perder o no perder. En Monterrey estábamos reunidos con unos candidatos políticos y dije, yo no los conozco a ustedes. No les puedo decir cómo ganar porque hasta no tener una buena información les puedo decir. Lo que sí les puedo decir es qué no hacer. Y si lo hacen, esa es la fórmula del fracaso. Y les di 8 puntos. Les dije, hagan esto, y van a perder. Sin embargo, yo no te di la fórmula para perder. Pero sí había hecho unos precálculos casi exactos acá, antes de que los conociera a ustedes. Supiera si iban a jugar un volado, no o no. Supieran quién iba a ganar o no. ¿Quién me explica
¿Qué es esa línea fucsia que está ahí? Lo que pasó, es decir, que el que jugó, inició, tomó 2, luego, y se fue dando una secuencia de eventos. Ahora, si eso fue lo que pasó, ¿cómo lo hice? ¿Cómo sabía si yo no los conocía? De hecho, las probabilidades son casi inexistentes, porque hay 20 personas. Yo no sabía si iban a jugar el volado o no. Si salías José Luis, o salía Walo, o salías Silvia, o si jugaba de este equipo. Sin embargo, a esa línea roja demuestra lo que pasó. ¿Quién me explica? Porque ahora voy a ir a otra explicación más adelante. ¿Cómo hice para precalcular lo que pasó? O sea, tú ya traías esa línea marcada. Claro. Sí. Por antes. Yo no me he puesto a, o sea, ustedes vieron que yo edité algún PowerPoint ahí. ¿Cómo que hay una tendencia? Es lo que casi siempre pasa. No es la tendencia, porque cuando las tendencias se rompen, por ejemplo, si hubieran jugado el volado, ya no podría precalcular. Yo soy enemigo del concepto de tendencia. Tendencia significa que es la continuación de que todos los factores y actores se comporten igual proyectada hacia el futuro. Pero les voy a hacer un ejercicio. Levanten la mano los que creen que este fin de semana va a ser totalmente diferente al fin de semana anterior, pero total, o sea, no hay ni una sola cosa que sea una persona. Levanten, o 2, levanten la mano los que se creen que va a ser exactamente igual al fin de semana anterior. O levanten la mano los que piensan que algo va a ser diferente al fin de semana anterior, la mayoría. Entonces, si apeláramos al concepto de tendencia, que es que todos los factores y actores se comportan igual y eso lo proyectamos hacia el futuro, este fin de semana se rompió la tendencia y ya no se podría precalcular. Nosotros no utilizamos el concepto de tendencia casi para nada. Lo que sí utilizamos es un concepto de cálculo de racionalidades. Es decir, que si se le da un tiempo a la gente y tienen que pensar, la mayoría de ellos pensarían de una manera y el patrón. Y eso se puede precalcular. Es decir, voy a empezar a hablar de casos reales. Si yo tengo empleados que me están robando en mi compañía, aunque no haya tenido la primera información de dónde me están robando, si utilizamos modelos de precálculo, yo les podría decir dónde les están robando, más o menos cuánto, en qué lugar, así como anticipamos el juego de las monedas. Bueno. Y la gente es posible que me diga, no, pero es que nunca me han dicho que me están robando. Yo digo, es que yo no necesito que me digan, yo lo puedo precalcular. Cuando trabajamos en temas de defensa, por ejemplo, y ahora voy a hablar de algunos casos, podemos precalcular conflictos internacionales, podemos precalcular estrategias de negocios. Ahora les voy a hablar, que fue lo que me pidió Walo, casos con los otros. Pero necesitaba que ustedes entendieran el concepto previo. Ahora se los voy a llevar a un caso mucho más sencillo. Imagínense que esta de acá es la línea del tiempo. Y como línea del tiempo, entonces, pues ya vimos que hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Cierto? Y ese pasado, presente y futuro, realmente muchas veces determina nuestra forma de actuar. Ayer aprendí una lección de vida. La educación empieza por lo menos, yo diría que por lo menos, yo le agregué este pedacito 100 años antes. Y esa, gracias, va a ser una lección de vida tremenda. Entonces, les voy a hablar de esos 100 o 200 o 300 o 500 años antes. Si yo estoy aquí sentado con ustedes, es porque técnicamente, y no hay opción de que no, yo tuve 2 padres. Por lo menos por ahora, científicamente, en el futuro podría ser diferente. Pero por ahora, yo tuve 2 padres. Y esos 2 padres, a su vez, tuvieron 4 abuelos. Cada uno 2 padres, es decir, que yo tuve 4 abuelos. Luego 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablábamos ayer algo de eso. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesaba mucho trazar mi genealogía, por diferentes razones. Pero imagínense que mi tatarabuelo 16, el que está aquí en la línea de abajo, hace, no sé, las generaciones promedio son de 25 años, más o menos. Entonces, 25, 50, 75 y 100. Por eso me caló tanto la frase de anoche cuando empezamos a hablar. Yo no creo en el azar. Entonces, él, hace 100 años, mi tatarabuelo 16 no se hubiera encontrado con mi tatarabuela 15. ¿Qué pasaría con ustedes hoy acá? Esa fue una pregunta tramposa, otra vez les hice trampa.
Vuelvo a repetirla. Si mi tatarabuelo 16, el día que se iba a encontrar con mi tatarabuelo 15, no se hubieran encontrado, ¿qué pasaría con ustedes hoy acá? No conmigo. Con ustedes. No te conocería. En todo caso no estaríamos aquí contigo. 100% de probabilidad, 100% de que ninguno de ustedes, tal vez excepto Walo y su esposa, estarían hoy en este edificio. ¿Por qué? Porque 15 y 16 nunca se conocieron, por ende nunca nació 8. 8 y 7 no se pudieron conocer si él no nació. Es decir, que 4, uno de mis abuelos no existiría. 4 y 3 no se conocieron, mi papá o mi mamá, uno de los dos no hubiera existido. Yo no hubiera nacido, como yo no hubiera nacido, el concepto de analítica anticipativa no se hubiera desarrollado para una zona de Latinoamérica y otras partes. No nos hubiéramos conocido en Chile con una amiga de Gabriel en la ONU presentando estos modelos y estos sistemas hace 4 años o más. Luego no nos hubieran presentado esa amiga a Gabriel, Gabriel no hubiera hablado con Walo no hubiera tenido, y hoy 100% de certeza que ninguno de ustedes estaría acá. Así entonces podemos precalcular como lo que puede ocurrir, pero también lo que ocurrió basados en una serie de métodos. Lo mismo ocurre en el futuro, es decir, que el futuro tiene un conjunto de posibilidades y probabilidades que son precalculables, aunque la gente diga que no, pero como más vale no solo una imagen, sino una experiencia que las palabras, pues se los acabé de demostrar en el juego de las monedas, de que no les estoy hablando de nada que no les haya demostrado técnicamente. Entonces la idea es poder empezar a mostrarle a la gente cómo utilizar este tipo de conocimiento en el negocio, la empresa, las finanzas, la industria, la academia. Hemos trabajado en una serie de centros de investigación, por ejemplo, hemos trabajado con gobiernos también, y voy a empezar a hablarles de eso si están de acuerdo, ¿vale? Ok, este es uno de los casos más icónicos. De hecho, Walo me lo preguntó ayer y le hablé de ese caso. En noviembre de 2015, Venezuela expulsa a 12.000 colombianos en una sola semana del territorio venezolano. De hecho, muchos de ellos eran ya venezolanos de nacimiento, pero de origen colombiano. Eso pasa mucho en las fronteras, ¿no? Y todo lo estaba haciendo en un momento muy complejo. Uno de nuestros clientes, que es el ejército, sobre todo la rama de inteligencia del ejército, que es la encargada de anticipar, ¿cierto?, nos llamó de suma urgencia. Si tienen tiempo, sí, véngase esta tarde ya para nuestras oficinas. ¿Ok? ¿Qué quieren? Me comentan la historia de que el comandante del ejército les había hecho 4 preguntas. Imagínense que ustedes son unos analistas. Pónganse en esos zapatos, ¿no? Y el jefe de ustedes los llama y le dice: oiga, está presentándose esta situación con Venezuela. Nunca nos había pasado. Sin embargo, necesito que para mañana me responda 4 preguntas porque necesitamos tomar una decisión con el presidente de la República. Número 1, ¿qué puede pasar en esta situación? Número 2, ¿qué va a pasar? Número 3, ¿qué puedo hacer? Y una 4ª pregunta que a mí me encanta cuando la hacen: ¿qué no debo hacer? Porque si hago esto, meto la pata. Y la mayoría de decisores solo trabajan con las 3 primeras, no con la 4ª. Hace poco estaba en el TEC de Monterrey dando una conferencia a un mes tal vez, a un grupo de jóvenes que se nota, y así fueron escogidos para este grupo, se llama Quibernos, que van a ser los directivos de empresas y universidades en los siguientes 30 años. Yo estoy seguro de que 5, 10, 20 y 30 años. Y yo les decía: nunca olviden esa pregunta: ¿qué no debo hacer? Ayer de hecho hubo un caso personal y yo les pregunté: ¿qué no debo hacer? Díganme por favor y orienten. ¿Ustedes lo volverían a hacer? ¿Ustedes? Ok, ya entonces sé que no debo hacer. Sin embargo, como suele pasar con el gobierno, les pregunté varias cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Y qué me respondieron? Pues 5 horas, creo que es cierto, 4 horas. Y si no dormimos, pues 20, ¿cierto? La segunda: ¿cuánto dinero tenemos? ¿Qué creen que respondió un funcionario del gobierno? Pues no hay. Exacto, esa es la mejor respuesta. No es ni siquiera poquito, no, es que no hay. Y la tercera pregunta es: ¿saben hacerlo? O sea, ¿saben
ya se les ocurrió algo y eran los organismos de inteligencia, ¿no? Entonces me echaron un cuento rarísimo, un cuento, decimos nosotros, a una historia improbable. No, vamos a combinar teoría de juegos con modelos matemáticos. Les dije, mire, mi tesis duró 6 años. 6 años, pero así, todo el tiempo metido. Y pude crear un método de teoría de juegos y matemática. ¿Y ustedes quieren hacer eso en 5 horas? No hay nada que hacer. O sea, no lo hagan. No lo hagan. Entonces les dije sencillo, miren, nosotros tenemos unos software, unas metodologías, reúnanme ya 10, así como el juego de las monedas, reúnanme ya 10, 15 personas, denme un aula y no les voy a cobrar porque es un asunto de interés nacional, ¿cierto? O sea, si estos se desmadran en una guerra, pues nada. Yo, como fui capitán de inteligencia, a los 3 días me están llamando otra vez a uniformarme, entrenamiento, a dirigir unos equipos de inteligencia y no quiero perder mi empresa, no les voy a cobrar. Ok, entonces me metí y empecé a trabajar con ellos. 3 horas después teníamos este gráfico que está en pantalla, que es un gráfico que tiene 25 escenarios posibles, 5 altamente probables y un escenario racional, no tendencial. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo, no tendencial, racional. Es decir, habíamos calculado, teniendo en cuenta las jugadas de todo el mundo, factores aleatorios como el volado, posibilidades de terreno, ellos tienen unos análisis de factores militares, terreno, tiempo, tropas disponibles, consideraciones civiles, consideraciones políticas, militares, económicas, todas esas locuras que se hablan en las fuerzas y que uno se sabe de memoria. Y le dijimos al comandante del ejército, ¿sabe qué? Esto es lo que va a pasar. Y le pongo un sello de calidad, 90% de probabilidad. Y le dije, van a iniciar ellos, van a tomar 2 monedas, luego ellos van a tomar, y así fuimos generando. Es decir, lo que le dijimos fue, en noviembre va a pasar esto, en diciembre va a pasar esto con Venezuela, en marzo va a pasar, abril, mayo, junio, julio, agosto, pero con unos niveles de detalles que hasta antes de la analítica anticipativa no existían. Hoy lo que tenían ellos a la mano y lo que querían hacer eran estudios de prospectiva. E insisto, amo la prospectiva, me encanta, fui 14 años prospectivista, pero el ejercicio más corto de prospectiva requiere por lo menos 4 o 5 expertos, varias mesas de trabajo y la metodología más rápida que conozco se demora 4 meses y ellos tenían 5 horas. Después entonces le presentamos este documento, a ver si lo puedo proyectar ahí. Un documento al comandante del ejército de tan solo 2 hojas y media. Esas 2 hojas y media, bueno, creo que no lo puedo presentar aquí porque algo me está fallando la tableta. Pero recuerdo casi exactamente lo que decía el documento. Decía que Venezuela había expulsado a esos colombianos porque estaba intentando generar una cortina de humo, ya que se había dado cuenta, basado en las encuestas, que iba a perder el Congreso en las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, que si Colombia se ponía lo que quería Venezuela, con su capacidad armada, lo que iba a jugar era el juego de otros. Mauricio, jugaste el juego de ellos. Que lo peor que podía pasar era que Colombia se prestara a un conflicto armado. Y que teniendo en cuenta eso, entonces dejara que permitieran que se dieran algunas cosas, y ya les voy a contar las 2 o 3 cosas que ocurrieron. Luego le decíamos que en diciembre, para las elecciones, muy a pesar, muy en contra de lo que decía todo el mundo de que el gobierno de Maduro iba a empezar el inicio de su destrucción, iba a pasar todo lo contrario. Que aunque los contrarios de Maduro, que se llamaba la Mesa de Unidad Nacional, hoy se llama la MUD, Mesa de Unidad Democrática, iban a ganar las elecciones, el Congreso iba a quedar en manos de Maduro. Y esto porque Maduro no iba a dejar posesionar entre 3 y 5 congresistas, lo que les hacía perder la mayoría y automáticamente el Congreso iba a quedar en manos, pero así, con esa especificidad, entre 3 y 5. Luego le dijimos que ante eso, más o menos iba a pasar entre mes y medio para que la gente hastiada de la situación saliera a las calles. Que eso no iba a servir de mucho, pero iban a salir a las calles. Y estuvieron, si recuerdan, 2 o 3 meses hasta que ya todo pasó, pues porque no había mucho que hacer. Y que de eso el gobierno de Maduro iba a salir fortalecido. Y luego del fortalecimiento iban a cambiar el sistema democrático. ¿Recuerdan la constituyente? De las 11 cosas que le dijimos, todavía falta porque se cumpla una. Y en eso quiero ser enfático. No estoy diciendo que no se vaya a cumplir. Lo que estoy diciendo es que todavía no se ha cumplido.
Y me encanta cuando digo estas cosas porque simplemente digo, ok, el tiempo me dará la razón, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio del sistema económico de Venezuela? Ya nuestras estimaciones dicen que cuando salga la Constitución de Venezuela, Venezuela ya no va a ser un país democrático. De hecho, Venezuela va ahora en mayo a elecciones y va a ganar Maduro. De una vez estoy haciendo otro análisis anticipativo. No es una predicción, predecía el Grupo Polo. Yo hago analítica anticipativa. Va a ganar Maduro. Después de que gane, se va a fortalecer mucho más la constituyente en Venezuela. Después de que se fortalezca, van a cambiar el sistema económico. Y la única salida que le queda a Venezuela es ser más socialista aún para poder estabilizar la economía. Los datos dicen que Venezuela este año va a tener una inflación del 13.000%, lo que ya es perfectamente inmanejable. Este año pasado fue de 1.800. Si tienen inversiones en Venezuela, como un amigo mío que hace un año me dijo, Mito de Casandra otra vez, Julián, tengo unos bonos del gobierno de Venezuela, ¿qué hacemos? Retírenlos ya porque la cosa... No, pero pues Venezuela va a mejorar, retírenlos ya. A los 8 meses me llamó y me dijo, perdí todo mi dinero, Venezuela acaba de entrar en impagos. Y yo, ok, a la próxima me llamas. Ok, ¿cierto? La próxima me crees. Claro, entonces, un amigo, por ejemplo, estos días me dijo, voy a hacer unas inversiones en Venezuela y comprar casas. Y dije, no haga esa burrada. No, pero es que es para cuando, es la típica lógica estúpida, que no compro bajito y luego vendo caro. Yo le dije, sí, el problema de Venezuela es que para que vuelva a estabilizarse van a pasar más o menos 50, 70 años. ¿Recuerdas el caso de Cuba? Le dije, sí, solo hasta hace 2 años se volvió a permitir que la gente vendiera sus casas, porque hasta antes eran del gobierno. ¿Recuerdas cuándo fue la revolución de Cuba? ¿Cierto? 70 años. Entonces, si tú compras una casa en Venezuela, tendrías que aguantar 70 y tienes 45, es decir, no la vas a vender, la perdiste. Ahora, eso sí le dije, esto es un caso real, le dije, si tienes una persona que pueda sacar un crédito de $500,000 en Venezuela, en bolívares, dile que lo saque ya, que los cambie en oro y los traiga para Colombia, porque el oro es una moneda que tiene un valor mundial. ¿Y qué va a pasar con el crédito, con esas tasas de inflación si la pagamos en bolívares? Que el primer mes pagamos $5,000 de intereses, el segundo 500, el tercero 50, el cuarto 15, y esos son datos reales de la simulación que hicimos, $5 de intereses, el quinto 5 centavos, y al cuarto pagamos $500,000, que fueron 550,025, y nos ganamos el 95% del crédito, se ganó solo. De hecho, es posible que cierren ese banco en 6 meses como van las cosas, y no tengamos que pagar nada. Okay. Entonces, lo que les quiero plantear es que la analítica sirve mucho y muy bien. Por ejemplo, ¿será que a ustedes aquí hay alguna persona de la industria del aguacate, del sector del aguacate que venga, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tal si uno pudiera, vamos a hablar de caso real, anticipar la demanda de aguacate en Venezuela, teniendo en cuenta que lo más probable es que gane AMLO, que luego durante año y medio haya las negociaciones con Trump en el Tratado de Libre Comercio? Nuestras probabilidades dicen que no es que el TLC se caiga, va a continuar pero con algunas restricciones, y mientras pasa eso estamos en 2020, por lo que la demanda de servicios y productos va a caer con respecto a México. México va a voltear hacia la Alianza del Pacífico, pero no hay nadie que tenga una población de 420 millones de habitantes y consuma aguacate como locos. Entonces, señores, si no se ponen las pilas en el siguiente año y medio, los aguacateros van a tener muchos problemas. Y todos los agrónomos. Claro, ahora yo tengo la data de lo que va a pasar y tenemos que trabajar mucho en detalle para decir qué va a pasar en enero, febrero, marzo, abril. Por ejemplo, estamos trabajando un sistema muy interesante, porque cuando una persona de la bolsa, un dueño de una compañía en Estados Unidos que se llama T0, que se llama Joseph Camarata, segunda generación de italianos, se enteró de lo que nosotros hacíamos, pues viajó a Colombia y tuvimos una reunión para ver si podíamos anticipar las acciones de los valores de la bolsa. Yo le dije, todas las acciones no, pero si yo cojo una acción en específico y configuro la tecnología, estoy seguro que sí. Y esa fue la acción de Tesla. Tesla, la compañía de vehículos, y que ahora se acaba de fusionar hace unos meses con otra compañía de Elon Musk, que era de energía eléctrica sustentable, ¿cierto? Les voy a hacer un dato exacto, así que para que alcancen a invertir de aquí al martes. El martes a las 3 de la tarde se van a emitir los resultados trimestrales de Tesla.
ese día y el día anterior, o sea el lunes, las acciones van a caer. Y van a caer en promedio 15 a 20%. Va a ser un excelente momento para comprar. Porque una semana después se va a recuperar casi un 30% y en 3 días uno puede ganar alrededor de un 10 a 15% de esa acción. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Que cuando uno empiece a jugar con este tipo de dinámicas, por eso yo les decía ayer, a mí no me interesa el dinero viene solo, después eso no es preocuparse por esas cosas. Pero cuando uno trabaja con estos temas, empieza a entender que podría hacer muchas cosas. Yo tengo que confesarles que habiendo creado varios algoritmos, varias metodologías y 4 software, todavía ni siquiera sé para qué se puede utilizar para todo. Hemos trabajado alrededor con 30 sectores, 7 sectores, 30 subsectores, pero en la práctica, hoy hemos desarrollado trabajos con industria, gobierno, defensa, seguridad, política, esto ya está desactualizado, inversiones, bueno, y otra serie, y falta finanzas e inversiones. Pero lo que hemos empezado a entender es que igual que el juego de las monedas uno sí puede precalcular con unos niveles de exactitud absurdos. Absurdos es que les confieso, yo mismo ni siquiera me lo creía al principio, ¿cierto? Al principio cuando mis clientes me decían, ¿cuál es tu tasa de efectividad? Yo decía, por ahí un 60%. Pero siempre luego cuando pasaron los años y empezamos a llevar estadísticas, las tasas se subían por encima del 90%. Y entonces eso nos empezó a mostrar que sí se podía jugar. Les voy a hablar por ejemplo del caso de la bolsa. En la bolsa, esta compañía me decía, es que nosotros tenemos un algoritmo que anticipa solo con una tasa de efectividad del 32% y ya ganamos. Y yo solté la risa y le dije, pues eso es como lanzar una moneda al volado. Porque si yo la lanzo tengo una probabilidad del 50% de que compro o venda. Mejor en vez de utilizar algoritmo, cojan una moneda, párense frente al computador, láncenla y digan, compren. Listo, vendan. Y van a tener más éxito que el algoritmo que están utilizando, ¿no? Que era tan solo y así ganaban ya dinero. Entonces cuando yo le digo a Joseph, no, pues yo me puedo comprometer alrededor de un 80 o 90, que es un mercado nuevo, digamos que un 75. Y él me dice, pero aquí hay algo interesante. Tú tienes capacidades de anticipar a 1 año, 2 años, 3 años. En la bolsa no necesitamos sino 3 minutos. Si yo sé 3 minutos antes que una acción va a caer, vendo. Y 3 minutos antes que una acción va a subir, compro y ya. Me encanta. Después les contaré la negociación que fue muy interesante, pero las posibilidades que se pueden dar son grandísimas. Entonces voy a hablar de casos de éxito. No quisiera pasarme el tiempo, me quedan alrededor de 20 minutos de acuerdo a lo que me comentaron. Entonces voy a ir muy rápido en cada uno. Nosotros hemos tenido casos de éxitos en 2 grupos. Uno porque le transferimos la capacidad a la compañía, a la persona o a los grupos de trabajo, centros de investigación, etcétera, etcétera. U otro porque trabajamos y les entregamos la información para que ellos tomen resultados. La primera son los centros de análisis. Hemos creado varios centros de análisis en donde realmente nosotros no hacemos los análisis de los estudios. Aquí esta mañana empecé a poner algunos porque empecé a adaptar la presentación, todos no están ahí, pero sí les voy a comentar varios casos. Por ejemplo, en la industria del oro, una compañía en Colombia nos llama y nos dice, si yo pudiera anticipar el precio del oro y jugar con esta dinámica, pues me encantaría porque podemos triplicar, cuadruplicar nuestros resultados, nos ha ido bien, llevamos 47 años en esta industria. E hicimos un ejercicio en la tarde y empezamos a trabajar y luego ellos decidieron crear su propia unidad de analítica inicial. Y esto porque hay compañías que no les gusta que nadie más conozca su información, ¿no? Esto es reserva y yo no quiero, le doy el software, le doy la tecnología y todo. Otro, por ejemplo, es una compañía que creamos aquí en alianza con una compañía mexicana en Ciudad de México, se llama Intel Strategy, como estrategia de inteligencia. Y entrenamos un grupo de 4 personas, yo inclusive mandé un instructor acá de mi compañía 1 mes completo a México después del entrenamiento para soportarlos. Y hoy ellos trabajan en temas de seguridad, secuestros, extorsiones, robos, hoy lo que llaman los narcobloqueos, tuve un caso con ellos hace una semana. Entonces, y ellos anticipan, por ejemplo, un sábado me llamaron y me dijeron, mañana se van a tomar las casetas en 4 zonas del país y necesitamos determinar qué va a pasar. Yo siempre digo, latinos. Un alemán hubiera pensado eso un año antes, pero ellos me llamaron para mañana, ¿no? Entonces me dicen, ok,
¿Y cuánto tiempo tenemos? No, nada. Y bueno, tenemos al menos los 2 analistas en la oficina porque no usamos, sí. Y con un software nuestro que se llama Aquiles, que no sé si recuerdan en la historia, Aquiles era el guerrero más rápido de todos, que decía que tenía pies de alas, le decía. Entonces el software en 15 minutos calcula dentro de 60.000 escenarios lo que va a pasar y genera secuencias de eventos automáticas con muy poca información. De hecho, les admiraría entender la cantidad tan pequeña de información que necesitamos para calcular. Y entonces les dije, la gente va a llegar a la caseta, van a llegar aproximadamente 50 personas. Luego aquí hay 2 escenarios, si ustedes pueden coordinar con la policía estatal o con la federal. Pero dadas las cosas, la policía federal no les va a ayudar. Entonces lo que les va a tocar es con la estatal. Y como la estatal no está muy comprometida con el tema, entonces les va a tocar solos. Cuando la gente llegue a la caseta y se levanten la vara, ustedes ya saben qué es todo eso. Ustedes son mexicanos. Cuando levanten la vara, entonces lo que va a pasar es esto. Y luego si ustedes envían a este grupo, lo que va a pasar es esto. Y luego tal cosa. Por favor, no entren en choques, porque si entran en choques, lo que van a generar es que en 8 días que viene el siguiente paro, el siguiente bloqueo, va a ser más grande. ¿Qué creen que pasó? Mito de Casandra, entraron en choque. Y a los 8 días me llamaron a decirme, ¿y ahora qué hacemos? Yo le dije, ¿me pagan el triple? ¿Cierto? Porque ya no me hicieron caso. Me pagan el triple. Trabajo con mi equipo desde Colombia y les digo qué hacemos. Entonces, esto es bien interesante porque realmente uno sí puede transferir la capacidad a otros, ¿no? Y lo más admirable es que en tan solo 2 o 3 meses uno puede crear un equipo de analítica dentro de las compañías y ellos, si tienen una buena coherencia con los decisores, si el decisor les cree y funciona, los resultados son impresionantes. Otra cosa que nosotros fuimos haciendo fue capacitar, porque a veces, por ejemplo, para grupos de policía, seguridad, defensa, ellos ya tienen los fundamentos para entender más fácil y más rápido la analítica anticipativa, el Big Data y los manejos de crisis. ¿Por qué? Pues porque ya llevan 20 y 30 años hablando de inteligencia, ¿cierto? Para ellos el concepto es inteligencia, el otro concepto es análisis y el tercero se llama búsqueda de información, que son los parámetros estándar de un organismo de seguridad, defensa, etcétera, etcétera. Pues muchas veces, por ejemplo, con estos grupos hemos trabajado, aquí no le puse casos de éxito, no alcancé, pero por ejemplo, nosotros entrenamos en Colombia a los 7 organismos de inteligencia y en México ya hemos trabajado en los temas de seguridad pública, no les puedo decir por reserva ahora, pero trabajamos por ejemplo en Colombia, en Perú, en Ecuador, hemos trabajado en Centroamérica, hemos trabajado en varias partes planteando que si tú trabajas en un organismo de seguridad y defensa, el proceso ya no se demora 2 meses, a veces en 2, 3 o 4 semanas ya tienes la capacidad. ¿Por qué? Es lo que ustedes llaman acá creo que diplomados, de 40 horas, 50 horas, 80 horas, porque ellos ya tienen los fundamentos, entonces van a pasar simplemente de la prepa a la universidad, ya no nos toca darles la primaria, la secundaria, la prepa, ¿cierto? Esa es una analogía muy sencilla. Luego nosotros desarrollamos unos software, hoy lastimosamente todos no son vendibles todavía, y que es vendible es un poco caro, pero sí trabajamos con un software que se llama Aquiles de cortísimo plazo, es este que yo saco, de hecho funciona desde un teléfono, porque así lo hicimos. Entonces en 10-15 minutos hacemos algo y se saben que lo que va a pasar en las siguientes 2 semanas es esto. Él va a iniciar, va a tomar 2 monedas, tú vas a tomar una, ellos 2, y esto es lo que va a pasar. Pero a veces cuando las situaciones se nos salen de las manos y tenemos que empezar a trabajar con situaciones de mediano plazo y largo plazo, tenemos que utilizar software más complejo. Y esos son Hannibal y Alexandros. Y se dan cuenta, de hecho todos tienen una historia y un nombre y una estratega detrás. Hannibal era un guerrero que era considerado el mejor estratega de toda la historia, Aníbal el cartaginés. ¿Y por qué se dice que era el mejor? Porque ¿puedo decir una medio grosería? Ok, porque siempre estaba jodido, pero ganaba. Entonces llegaba una guerra, los romanos le triplicaban y lo emboscaban y él ganaba. Y si ustedes leen la historia de él es por una razón, porque él hacía muchos cálculos antes y utilizaba inteligencia. Y eso era perfecto para nosotros. Nosotros utilizábamos inteligencia o Big Data y utilizábamos estrategia o analítica anticipativa. Entonces, dijimos, se va a llamar Hannibal. Y entonces empezamos a jugar con eso, construimos el software. Hannibal es un software de alto nivel, permite trabajar situaciones a 2, 3, 4 años, pero además te dicen esos 3 o 4 años qué va a pasar la siguiente semana. Con unos trabajos. Yo lo utilizo mucho.
De hecho, la ingeniera que lo construyó, ¿saben cómo se convenció? Porque cuando ella se iba a separar, me dijo, me voy a separar, tengo un problema gravísimo, mi esposo quiere quedarse con mi hija, los bienes que tenemos entre los dos se los quiere quedar, y yo entonces me paré a un tablero y le dije, mira, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Yo tenía todos los algoritmos en la cabeza. Lo que va a pasar es esto, y luego esto, y luego esto, y luego... Pero hagamos una cosa, yo te ayudo a quedarte con tu niña, la patria potestad, la negociación de la casa, y tú me ayudas a hacer un software que necesito, eso fue hace como 7 años, ¿no? Y entonces automatizamos el tema y ni siquiera me cobró en la parte inicial por hacer el software. Yo tampoco le cobré a ella, ¿okay? Sería un descarado, ¿okay? Pero en toda esta parte del proceso, lo que sí nos fuimos dando cuenta es que sí se puede trabajar, y aunque la gente decía que era imposible, hoy ya lo estamos haciendo en múltiples áreas. Hay una frase que a mí me encanta de una persona que se llama Bruce Bueno de Mezquita. Bruce Bueno de Mezquita es el director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York, y no es politólogo, es matemático. Él dice que hasta en la política, lo siento, hasta en la política debemos hacer cálculos. Esto no es tan loco y tan insensible como parece. Pero además tiene una frase que para mí es una frase de vida. Y sobre todo cuando la gente me dice que, mira, ¿sabes qué? Eso como están diciendo no se puede hacer. Yo utilizo con rigurosidad la frase de él. Dice, cuando tú me dices que eso no se puede hacer, lo que realmente me quieres decir es, no sé cómo hacerlo, que es otra cosa bien diferente. Entonces así fuimos construyendo, por ejemplo, otra serie de capacidades. Entonces, otro caso de éxito, Big Data. Big Data es esta capacidad para, que ya les mostré, ¿no? Ya se los mostré en el caso de ustedes, que en hora y media recolectamos 200 registros, cada uno con 5 campos, es decir, 1000 datos de información, y era hora y media. ¿Qué creen que puede pasar en un día? ¿No? Entonces así fue como yo le dije a Gabriel hace 4 años, mira, ¿sabes qué, Gabriel? Van a tener un problema muy grave. Y ese problema muy grave va a ser que van a tener que trabajar en temas de violencia intramuros. O como cuando llegamos un día aquí en México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y contamos un caso igual, o como inclusive cuando una persona, no les puedo dar el nombre porque si no, ni siquiera la institución, porque si no lo reconocerían de una vez. Hace como 1 mes y medio me dice, quiero retirarme para lanzarme a la campaña del Congreso, perdón, de la gobernatura de mi estado, es un estado del norte. ¿Qué hago? Le hicimos como 10 o 15 preguntas vía videoconferencia, activamos Big Data, le metimos Open Source Intelligence, que es un concepto de inteligencia de medios abiertos donde los analistas trabajan, y a las 2 horas le enviamos un documento desde Colombia aquí a México. Le dijimos, lo peor que usted puede hacer es retirarse de ese cargo que ya tiene y lanzarse a la campaña. Va a perder. Como va a perder, por ciertas razones, características, no es conocido, por más maquinaria que tenga y dinero de unos partidos convencionales no funciona, mejor la estrategia es la siguiente. Usted está muy bien ubicado. Las mejores compañías del país lo tienen en ese cargo hasta. Simplemente, en 1 año retírese. Dígale a ellos que lo ubiquen como secretario. Y ojalá fuera secretario del Interior o secretario de... hay otra que le dije, no me acuerdo. Porque ahí va a ser muy visible. Salga en los medios de prensa durante los siguientes 3 años. Retírese en las siguientes elecciones 6 meses antes. Y luego sí, en toda la estructura que creó, usted puede ser gobernador. Ya. ¿Ok? Entonces, ese tipo de trabajos pareciera que no se pueden dar, pero sí se pueden, y sí existen, y sí funcionan. Nadie de los que está aquí puede negar que el juego de la moneda funcionó, ¿cierto? Por lo que si ya se puede hacer una sola vez, se puede hacer miles de veces. Un caso paralelo, muy rápido, además lo interrumpo porque sí es valioso. Cuando yo estaba como director en el Implan de Monterrey, hace años, yo le pregunté, oye, Julián, quiero yo ser como el líder, como Implan, que el tema ambiental en Monterrey, porque ya sabemos, desde hace años, que Monterrey pues, es la ciudad más contaminada del continente americano en las partículas de... Dijimos, yo quiero ver cómo le entra el tema, ayuda a ver cómo me puedo meter. Ya, sí, cómo no. Y como a la semana me dice, ya hice unos cálculos. Ya, pues muy bien, yo estaba listo y me dice, realmente, Gabriel, te recomiendo, digo, lamentablemente es que no te metas al tema. Yo creo que estamos hablando del caso o del problema más importante que ha tenido en toda su historia en Monterrey. No me puede decir que lo meta. Bueno,
Si te metes como organismo, así como lo quieres, te van a pasar dos cosas. No, y si dice caso, si te metes no te van a dar apoyo, porque es un tema que nada más te importa a ti y a 50 personas más. De una población de 4 millones, nadie sabe que el problema existe, y si lo saben, les importa muy poco. Entonces, en su mente no es importante, aunque científicamente lo sea. Entonces no tienes nada que hacer, más que no meterte y empezar a filtrar información a los medios poco a poquito, y que se haga conciencia, y en 4 años platicamos. Claro. Pues ya me retiré, ya no te digo cosas, y pues mejor me... ¿Qué pasaría si te hubieras metido hoy con mirando hacia atrás, con la conciencia del tema? Quizá me hubiera sentido más frustrado de lo que me siento hoy. Porque pues finalmente lo que ocurrió, y fue hace poco, fue peor. Quitaron hasta la tenencia de los autos para seguir contaminando más. Es decir, es un tema que realmente... Claro. Ahora, ¿cómo se lo dimos a Gabriel para darte el espacio y la palabra? Lo hicimos de la siguiente manera. En esa semana captamos creo que 114,000 datos, cruzamos la información, los algoritmos los procesaron y dijeron, con 4 millones de habitantes y 114,000 datos, me acuerdo el dato exacto, solo 13 personas están preocupadas por la contaminación de Monterrey. No te metas a eso. No había noticias, ni posts, ni videos, ni blogs, ni artículos, ni tweets, ni nada en Facebook, nada en ninguna parte. Entonces le dije, ese problema es un problema, me acuerdo tanto tuyo y de tu abuelita. Nadie más está pensando en el tema. Y si te metes a eso, te vas a quemar, te vas a matar. Yo quisiera, primero, yo creo que también la satisfacción personal por intentar algo, claro, personalmente, a lo mejor no a la sociedad, sí, al mundo, pero tu satisfacción sería otra porque intentaste. Y vaya. Ahora, lo chévere de esto es que yo le dije a él cómo hacerlo en la segunda parte, no sé si alcanzaste a escuchar eso. Empieza a filtrar información, luego hace esto y luego no solo le dijimos sí o no, sino le dijimos cómo hacerlo. Esta es la diferencia entre lo siguiente. Imagínate que vas a una carretera a toda velocidad y hay una carretera que te dice que tienes vehículo, automóvil o camioneta. Tú. Yo. Entonces vas en tu automóvil acelerando a 120%. Y luego te enfrentas a un letrero que dice, a 120 kilómetros, y dice, a 3 metros, muro de fin de carretera. ¿Qué va a pasar? Te matas, ¿cierto? Porque no alcanzas ni a frenar. La diferencia fue que yo le dije a Gabriel, se puede hacer, pero ojo, a 500 metros, fin de carretera. Luego a 300 metros, fin de carretera. A 100 metros, fin de carretera. Y a 3 metros, fin de carretera. ¿Qué harías tú si vas a esa velocidad? Frena. Empiezas a reducirla. Yo no solo le dije no lo hagas, le dije no lo hagas ya, ¿cierto? Así. Hazlo de esta manera. Primero hace esto, luego hace esto, luego hace esto. Entonces, esto es bien interesante para ir avanzando. Sí. ¿Y cuánto mejoraste? Nada, porque era un amigo. Okay. Entonces, luego se confunde lo que queremos tener con lo que es factible tener. Ahora, yo sí creo que uno puede lograr muchas cosas que para otros son improbables. La diferencia es el cómo, ¿no? Es si te estrellas contra el muro en 3 metros o decides saber que hay un muro y le das la vuelta. La clave era ver el muro antes de estar a 3 metros y a 100 kilómetros por hora, si no te vas a matar. Ok, otra aplicación interesantísima es la estrategia basada en analítica anticipativa. Un día me llamó un amigo cercano. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Es lo mismo analítica anticipativa que analítica predictiva? No, me encanta esa pregunta. Pero ¿Por si qué? al final, es que no te quiero interrumpir, pero lo traigo. De una vez antes de que se me olvide. Yo odio a los mercaderistas. Mi maestría es en mercadeo, ¿no? Okay. Y los odio porque si hay algo que te puedan vender, te lo venden, no importa si sirve para nada o no. De hecho, yo hago un chiste con mi mujer cuando salimos y compramos algo que después no sirve, yo digo, cochinos mercaderistas. Y yo soy mercaderista, ¿no? Entonces, porque si te pueden vender un hueco en la esquina de una calle y lo compras, te lo venden como una solución. Mira, esto te serviría para meter el agua a lluvia cuando caiga, y como tú no tienes agua, y te lo vendo baratísimo. ¿Y tú qué haces? Lo compras. ¿Por qué planteo este ejercicio? Porque lo que hoy se llama analítica predictiva es un Excel grande. No predice nada. Yo he estado en todos los eventos anuales de analítica predictiva. Semana pasada hubo uno en Bogotá y no fui porque me cansé.
Además, bueno, estaba aquí en Monterrey. Y básicamente lo que toman es miles de datos, buscan patrones con unos algoritmos y hacen gráficos de dos tipos: histogramas, ¿cierto? Y de tortica, no sé cómo le llaman acá, tortas. Pizza. Sí, el pie. Y te dicen 5, pues eso no es predicción. Yo de hecho no sé cómo la gente sigue comprando software de... Bueno, vamos a subirlo a YouTube y si me están escuchando no hay nada que hacer. IBM, Oracle, Microsoft, que se llama analítica predictiva y no hacen ni la más mínima predicción. O sea, yo he tenido clientes que me llaman después de 2 años y me dijeron: pagué $1.2 millones y no tenía la primera predicción en este momento. Tenía estadística, sí. Tenía una cosa que en estadística se llama proyección. ¿Y saben qué es proyección? Tendencia. Y ustedes ya vieron qué pasa cuando una tendencia se rompe. Entonces yo sé que son Excels grandes. Y si uno se compra un software de analítica predictiva, te están vendiendo el huevo, ¿cierto? Ahora, que lo vendan precioso es perfecto, te lo venden súper bien. Y uno dice, ¡wow! Pero yo que he trabajado 21 años ya en esto, la verdad les diría, no inviertan $1 millón, en los 500,000 del sistema básico, ¿no? Es como cuando alguien habla de inteligencia artificial. Los datos reales dicen que el estándar real que funcione de la inteligencia artificial va a llegar alrededor de 2040 al mundo. Y ahí va a haber una disrupción tecnológica muy fuerte. Hoy las compañías más avanzadas son Google y Facebook, que le han invertido millones de dólares al tema. Y el ejercicio más avanzado de inteligencia lo tiene Google, es gratuito, pueden entrar a una función, me dicen y les envío el link, en donde empieza a reconocer ya imágenes, textos, personas, porque que yo ponga mi teléfono al frente y él reconozca mi cara, esa tecnología existía hace 400 años porque son puros patrones estadísticos. Que hoy se hace por computadora es otra cosa. Entonces identifica los ojos, calcula las distancias, hace unos patrones y dice 99% de que es el papá y no el hijo, y le está intentando abrir el teléfono. Pero esa estadística que está detrás existe hace 400 años. Es decir, hoy la inteligencia artificial no existe, y el que te diga, te voy a vender un sistema de inteligencia artificial, te está robando. ¿Ok? Entonces la analítica anticipativa es muy diferente a la analítica predictiva. La analítica anticipativa no se basa en patrones. Se los voy a poner un ejemplo sencillo. Fue cuando yo hice las preguntas y te decía, José Luis, ¿yo te conocía? No. Como no te conocía, no podía hacer estadística tuya. No podía saber cómo te comportas, que eso es lo que hace la analítica predictiva. No tenía ni un solo dato del pasado tuyo. Ni siquiera sabía si ibas a jugar tú, o iba a jugar Carlos, o iba a jugar alguien más, Silvia. No lo sabía. Por ende, no podría ser analítica predictiva porque no tenía ni un solo dato. Todos mis cálculos, los que vieron ahí, se hicieron basados en patrones ni siquiera del pasado ni del presente, sino todos sobre el futuro. Todos. Y lo interesante es que no se necesita data previa, ya lo vieron. Se pueden hacer cálculos sobre el futuro sin datos previos. Ahora, lo llama un amigo mío un día, le llaman, bueno, ni siquiera, la historia completa es la siguiente. Un coronel, amigo mío, que es agregado en la embajada de Buenos Aires en Argentina, me llama y me dice, Julián, tengo un amigo que puede perder mucho dinero. Yo, ¿cuánto? $93 millones. ¿Qué? ¿Cuánto? Por año, ¿es cierto? ¿Y cómo? Pues si le cierran una línea de importación, él es un importador de comida y está importando un tipo de papa industrial específico que es la que utiliza McDonald's y ese tipo de cosas para hacer su papa. No se produce en Colombia, no se puede producir porque cada papa es de este tamaño. Bueno, sin embargo, se hizo enemigos a los papicultores colombianos y ellos quieren sacarlo del mercado. Entonces le pusieron una demanda por dumping. El fenómeno de dumping básicamente es que se importan a precios menores para sacar a la competencia del camino y en esa competencia pues el gobierno regula el dumping para evitar jugadas sucias en el mercado de importación y exportación. Entonces trabajamos durante 2 días realmente, solo 2 días, y en eso entendimos el problema, calculamos los escenarios posibles y probables de los siguientes 2 años y medio, identificamos una ventana de oportunidad así como ellos. Empieza primero. Y entonces jugamos con 2 estrategias, logramos el apoyo para la compañía del director comercial de la Unión Europea, que está por encima del gobierno colombiano,
Inclusive nos dimos cuenta de que la Unión Europea ese año le pagaba como 270 millones de dólares en ayuda para el proceso de paz al país. Y entonces básicamente pedimos que el director de negocios de la Unión Europea le dijera al ministro: pues si tú me bloqueas esa vía, creo que no vamos a dar la plata para el proceso de paz y iremos en esto. No lo dijo, pero se percibía en el ambiente, ¿no? Y hoy, después de, yo creo que ya 8 meses o casi un año, ni siquiera se han impuesto medidas y la línea de productos que valía 93 millones de dólares al año sigue vigente. Yo insisto y siempre hago este chiste, yo creo que le cobré muy poquito. ¿Es cierto? Porque la verdad es que hasta ese tipo de cosas se pueden trabajar con estrategia basada en analítica anticipativa. Y no se necesitan datos del pasado, no se necesitan estadísticas, no se necesitan tendencias para nada. Podemos trabajar otra vez. Ya para ir cerrando, creo, por ejemplo, hemos trabajado temas de gestión de riesgo estratégico con casos de éxito. Ustedes saben que en la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, en Colombia le montamos a la FDA colombiana, que se llama INVIMA, una unidad de análisis de riesgo basados en elementos anticipativos. Esta semana pasada incautaron 11 toneladas de medicamentos falsos en el país, y como decía el jefe de esa unidad, el subdirector del INVIMA, cuando me llevó a mí, que además fue un alumno mío en una maestría que fue interesante, me decía: recuerda, Julián, que una Coca-Cola contaminada, un cargamento de Coca-Cola puede matar más gente que un hecho terrorista. El riesgo sanitario, el riesgo médico o farmacéutico es más grande. Entonces con ellos trabajamos para ir creando una serie de capacidades. Finalmente, entonces, esto sirve para manejar crisis, sirve para gestionar y crear bases de datos con enfoque anticipativo. Por ejemplo, ustedes me preguntan hoy, nosotros tenemos una base de datos, ¿cuál va a ser la proyección económica de México? Sí, va a crecer en 7% este año, el otro año va a crecer en tanto, los fondos, y esa data no es del presente, es del futuro, sobre lo que va a pasar. O un cliente nos llamó, este es un caso interesantísimo, nos llamó en octubre del año pasado y tenía un problema gravísimo. Tenía 91,000 afiliados a su servicio y no tenía un dato de perfilación de ellos. Solo tenía el teléfono, no, ni siquiera, el correo electrónico, que además nunca nadie lo abría, el número de identificación, el nombre y el apellido. Trabajamos y creamos una base de datos en 2 meses de 25,000 registros. Cada registro tenía 32 campos. Y luego le dijimos: usted tiene un problema gravísimo, usted presta servicios de bienestar y está utilizando el concepto de reunión en los fines de semana, pero resulta que los datos nos demuestran que el 65% de su gente nació en el año 60, entró al 81 a la policía porque era un cliente de pensiones, se pensionó 21 años después, es decir, en el 2001, y por generación, ellos son la generación tal, creo que era la generación X, una generación X, y a ellos no les gusta socializar, prefieren estar frente al televisor todo el día. Cambie su estrategia, llévelos de otra manera, y todo se hizo en 2 meses y medio. También trabajamos mucho Internet de las cosas y analítica. Por ejemplo, hace poco un cliente estaba pidiendo en alianza que si podíamos tomar, miren, este caso creo que les aplica mucho a ustedes. En Colombia se exporta café de flores, entre otras cosas ilegales, pero es cierto. Pero digamos que lo legal, café, flores, etcétera, etcétera. Somos más reconocidos por otras cosas ilegales, ¿no? Al país a donde yo llego, lo primero que me dicen es: ¿ya viste Narcos en Netflix? Llegué a Tailandia y me preguntaron eso. O sea, ¿No te preguntaron si traías algo? Sí, claro. De hecho, te voy a hablar de un caso real. Cada vez que salgo del aeropuerto de Ciudad de México, me va a tocar salir mañana. Yo siempre vengo con una maleta muy pequeña, entonces me dicen: ¿para dónde vas? A Colombia, a la derecha. Y me pasan a la derecha y me sacan todo y me dicen: ¿cuántos dólares llevas? Porque creerán que yo traje algo y llevo dólares, ¿no? Y yo digo: no, tal vez $2 o 3. ¿Y dónde está su dinero? Entonces yo no cargo dinero, yo pago todo con tarjetas. Muéstreme su billetera. No, yo no cargo billetera, yo cargo un, ¿cómo se llama? Un pocket, un bolsillito de... ¿Usted no carga billetera? No. Ah, bueno, sí. Ok. Pero me pasa todo el tiempo. ¿No le tomas fotografía de tu maleta? Sí, me hacen de todo, o sea, es una locura. Ok, pero entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque hace poco una compañía de la industria de las flores
se dieron cuenta que necesitaban hacer analítica anticipativa por dos razones. La primera era por una razón económica y la otra por una razón física, climática. Entonces empezamos a plantearles que si nosotros tenemos una compañía aliada colombiana muy buena, que trabaja Internet de las Cosas, y realmente es Internet de las Cosas que conecta todo, podemos generar unos sensores que midan creo que 4 variables: temperatura, humedad, hay otras 2, luz solar, y hay otra que afecta a las flores, una muy específica. Sí, pero aunque ellos nos ponen ese en invernaderos. Pero si nosotros tomábamos esa data, con la analítica anticipativa la cruzábamos y le decíamos, ojo, todo nos está diciendo que va a haber una helada, un problema de falta de irrigación con estas flores en 15 días, ¿qué creen que empezaba a pasar con ellos? Pues que las producciones no se perdían. Y eso es automático, o sea, todo conectado al sistema. Pero además, que es más interesante aún, si le decíamos, y el día 20 el dólar va a caer, y usted esperaba recibir $2.000 por esas flores, que a pesos mexicanos eran 400 no sé qué mil, pero resulta que ahora esos $2.000 ya no van a dar 400, le van a dar 350. Entonces, ¿qué hacía? Porque eso se puede hacer, retardaba un poquito el cultivo, jugaba con una serie. Entonces empezamos a jugar como con analítica anticipativa y con factores climáticos se podía jugar. Le voy a poner un ejemplo que a mí me encanta y ya voy cerrando con esto. En el año 98, cuando yo fui el jefe de investigación y desarrollo del grupo, y siempre se lo agradecía a la gente, me dijeron, ¿sabe qué? Usted dígame qué necesita y póngase a pensar. Ese fue mi primer trabajo, a mí me encantó, porque yo a veces pasaba 48 horas casi sin dormir en la oficina, y mi trabajo era pensar y hacer lo que quisiera, y eso marcó mucho mi vida realmente. A esa jefe le agradezco mucho. Hicimos un estudio de seguridad ciudadana que parece obvio cuando uno ya ve el resultado, pero que no lo ha entendido. Cruzamos los datos del IDEAM en Colombia, que es el Instituto de Estudios Medioambientales, de pluviosidad, de cuándo llovía, y los cruzamos con todas las estadísticas y llamadas a líneas de emergencia de cuando las personas reportaban homicidios, secuestros, lesiones, atentados, robos, y nos dimos cuenta de algo: cuando llovía no había ni una sola llamada de robos en la calle, es decir, los ladrones eran perezosos y no les gustaba salir a trabajar cuando llovía. ¿Qué significaba eso? Que si podíamos cruzar la data de los pronósticos de cuándo iba a llover, pues no orientábamos los esfuerzos policiales a salir a trabajar contra el robo, sino a trabajar contra otras cosas. Y era el año 98. Eso es Internet de las Cosas y Big Data usado a unas capacidades que la gente a veces no entiende, ¿no? Finalmente, entonces, esto por ejemplo les interesa mucho a los partidos políticos. Eso fue una capacidad en paralelo, la verdad. Para nosotros al principio era un producto residual, ni siquiera le poníamos mucho cuidado, porque al principio monitoreábamos indicadores de futuro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Pero fuimos desarrollando una capacidad muy buena en Open Source Listening, es decir, escuchar a ver qué es lo que está pasando. Hoy ya tenemos una capacidad para monitorear radio, prensa, televisión, videos, blogs, artículos, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Bueno, insisto, para nosotros honestamente era un producto residual. Lo utilizábamos originalmente era para monitorear el futuro. ¿Qué significa monitorear el futuro? Imagínate, Mauricio, José Luis, tuvo que me imagino, o imagínense todos mejor, que ustedes pudieran tener el mapa del juego de las monedas antes de jugar. ¿Qué pasaría? Pues jugaban de otra manera, ¿cierto? Si vieron unos triangulitos en el juego de la moneda, en cada punto de decisión, a eso nosotros le llamamos indicador de futuro. ¿Qué es un indicador de futuro? Que cuando nos estamos acercando y podemos captar el dato, sabemos hacia dónde va el juego. Y si hay que corregir, porque los estudios tienen un margen de error, los análisis, pues vamos corrigiendo, pero semanas, días o meses antes, ¿no? No a 3 metros del muro de fin de la carretera y a 100 kilómetros por hora, porque ahí el margen de maniobra es muy difícil, no existe casi. Entonces, hoy lo utilizamos para campañas políticas, temas de riesgo reputacional con compañías, y la verdad es que las aplicaciones siguen siendo infinitas. El poder monitorear, como les mostré esta mañana, de hecho, les voy a dar el dato real, a este momento ya no van 60 y algo de informaciones, sino ya vamos en 170 informaciones. Y en este momento el mensaje más crítico de ustedes, fíjense, 170 informaciones,
el mensaje más crítico de ustedes sigue siendo el de los Cholos, el Necaxa, el Morelia y el Puebla. Ya van 7, ya se empezó a convertir en una tendencia. O sea, ya esto va a ser tendencia. No hay nada que trabajar más hoy sino eso. Entonces, esa capacidad de escuchar lo que está pasando en los medios abiertos además es legal, porque tú no te estás metiendo en el Facebook de nadie, no, es lo que todo el mundo publica. Lo decía ayer en la comida un poco, hace muchos años en los organismos de inteligencia uno tenía que espiar, mandar gente adentro, penetrar o infiltrar las organizaciones. Hoy no, porque existe Facebook. Entonces todo el mundo pone todo en Facebook, todo el mundo pone la selfie, etcétera, etcétera. Ok, y también trabajamos temas de planeación y estrategia donde la gente realmente puede, basado en esos cálculos anticipativos, cambiar el concepto de planeación estratégica. El concepto de planeación estratégica no es válido por 2 razones fundamentales y lo están aplicando hoy. Levante la mano y ya van a darse cuenta por qué. Levanten la mano, ¿quién conduciría un vehículo a alta velocidad con los ojos vendados? Ok, segunda pregunta. Levante la mano, ¿quién conduciría un vehículo a toda velocidad hacia el frente mirando por el espejo retrovisor? No. Entonces, ¿por qué dirigen sus negocios con estadísticas del pasado y basadas en experiencias del pasado? Sí, porque normalmente, digo, bueno, el año pasado fue así, el antepasado fue así, supongo que... Claro. Y bajo ese supuesto está montada toda la planeación estratégica. Ya, yo tengo claro que no se puede hacer planeación estratégica sin primero ver qué es lo que puede pasar. Es conducir el vehículo mirando hacia el frente, no hacia atrás. Sí, igual. Mira, yo uso una imagen que me gusta mucho de un barco que va sobre el agua. Ajá. El barco, al ir avanzando, deja una estela. Deja una estela. Si tú agarras la línea de la estela y la proyectas hacia adelante, sí, te das cuenta hacia dónde va el barco. Hasta que se rompa la tendencia. No, bueno, claro. Y gire. Y tenga que girar. Claro, esa es la estadística convencional y el fundamento de la planeación estratégica, pero si algo cambia, ya el plan se fue al piso. Y lo peor, a mí me encanta preguntarle esto. La ley mexicana obliga a planear a todas las instituciones, ¿sí? ¿Cuántos planes? Uno. ¿Y si algo cambia? No, hay que terminar ese plan como sea, o sea, los obliga al error. Fíjate que algo ¿No es cierto? Algo que yo puedo también abonar en esto que yo me dedico a los planes urbanos es que la mayoría de los planes urbanos pues, se quedan en las gavetas. O sea, haces un documento de planeación bien bonito con tu zonificación, tus proyectos y realmente pues nada más estás planeando para cumplir con la ley, pero llevarlo a la práctica es muy complicado. La forma que yo empecé a darme cuenta que esto que nos planteaba hoy Julián ya tiene mucho que ver, hoy en día tenemos una sociedad en constante cambio, y él decía que cada minuto cambian cosas. Los grandes filósofos, además ahorita estaba aquí en el libro que es de aquí enfrente, hay un gran filósofo, Zygmunt Bauman, por ejemplo, que habla mucho de la cultura de la modernidad líquida, es decir, ya hoy en día las cosas son tan cambiantes que tenemos una sociedad muy flexible, y que prácticamente hasta la cultura cambia con gran facilidad. Lo que antes era cierto, hoy no lo es tanto. Los valores que antes eran bien criticados, hoy ya están en el día a día. Yo me acuerdo que me tocó ir en los años 80 a un viaje en Europa y así yo me puse un arete de un lado, me acuerdo, eran como 82 ustedes, y ahí andaba con un arete y sin el pino, nada más así como que así me puse y como que 2 fotos porque era como que la moda, andaban ahí los alemanes con arete y dije wow, y así como que una foto y claro que la rompí después y dije me puse un arete para una foto y luego ahora caray pasa, hoy en día pues ya lo que uno ve, me explico. Entonces y ya es normal y ya lo ves uno
o que se pinten la piel. Es decir, realmente el mundo está cambiando tan rápido que esta liquidez, es decir, ya lo que era cierto hace 20 años, en una realidad más sólida, más de roca, con una velocidad más lenta, pues ya no lo es. Y yo tratándome también de ver por qué esto es verdad, investigaba, y realmente la tecnología, por ejemplo, nos ha rebasado, va mucho más rápido que la conciencia, y esto también pues abona a esta liquidez social o esta, digamos, exceso de flexibilidad. Pero nos guste o no, es lo que está pasando. Por eso digo que no tiene que ver con que yo tenga 50 años de edad y yo soy acostumbrado a que lo que era verdad era lo que yo conocí cuando tenía 20 y rechazo lo que hoy ocurre porque cuando yo tenía 20 recibí este momento. Pues aunque lo rechaces, hoy en día esta es la sociedad, así están ocurriendo las cosas y o te anticipas o te quedas aferrado a la piedra que te enseñaron en los años 80 o en los años 60 cuando naciste. Entonces creo que yo también por eso quiero pensar cómo yo me pude también convencer. Miren, ya para cierro con esta experiencia. Yo he visto grandes compañías quebradas en un año, pero en un año, pero no calcularon que una línea de negocios que era fundamental, en una línea las cosas iban a cambiar mucho. Creyeron en la estadística del pasado, entonces el año pasado fue buena, este año va a ser mejor. He visto gente en la calle por hacer negocios malos, gente que tenía mucho dinero y luego terminó en la quiebra realmente por una sola mala decisión que no precalculó. He visto gobiernos haciendo, eso sí, he visto las burradas más grandes en el gobierno, ¿no es cierto? Por no calcular bien las cosas. Pero casi que si yo les pudiera dejar con una frase, sería la siguiente, o con una experiencia. Si yo entiendo que la analítica anticipativa y el Big Data sí son posibles, necesariamente voy a entender que hay alguien que ya lo está haciendo. ¿Yo soy yo o es mi competencia? Al final, la historia dará la razón. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, ¿no? Sí, usando tus conocimientos y herramientas, ¿las has aplicado para la situación política que estamos viviendo en México? ¿Y si lo puedes compartir? Sí, mucho. Bueno. Bueno, yo les robé 15 minutos porque en la mañana ustedes me robaron 15 minutos para iniciar y entonces fue un equilibrio. Pero miren, les voy a mostrar algo que, a ver, ¿dónde estoy? Listo. Voy a mostrarles algo que en tiempo real podría ser una radiografía. No les voy a dar conceptos personales porque yo no creo en la opinión personal, creo en la data. Esa data me va a permitir utilizar tan solo una herramienta básica que se llama Google Trends y voy a compararles a 3 personas y les voy a decir qué está pasando en el país en este momento, basados en el último mes, comparando a AMLO versus Anaya versus Meade y dónde están siendo más fuertes cada uno. Y ustedes tomen sus propias decisiones, ¿les parece? Nosotros utilizamos alrededor de 100 herramientas, por ejemplo. Una de estas, esta es gratuita, pero es muy buena, la de Google Trends de Google. Y esto es AMLO, perdón un segundo, lo voy a configurar bien, solo en México. Sin embargo, nuestros estudios hoy